noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos aquí con el Orgaz. Bueno, permitidme una cosa, me parece que tengo mucha iluminación aquí hoy. Estoy como muy iluminado. Bueno, eso está bien, así resaltan las bellezas inexistentes. A ver, vamos a empezar por lo primero, que es dando las gracias a todas las personas que sustentan el canal, básicamente, aparte de todas las personas, por supuesto, que ven los vídeos y se tragan la publicidad, básicamente. Gracias a todos vosotros, pero especialmente gracias también a los Patreon. Gracias a Nora Secas, Chris, Solenrak, Cira, Ángel Martínez Yepes, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Patricia Calderón y Sota, Roberto Bebé y Gemina Overseas. Y también muchísimas gracias a todos los miembros del canal. Os invito a que os hagáis miembros del canal o Patreon, lo que gustéis. Y es de agradecer a Miguel Ferreira, El Negre, Don Cacahuate, Sandra Ruiz, Cira, Juan Carlos Arriagada, Hitor Recio, Wendigo, Federico De Luqui, Fernando Redejoz, Freisy Navarro, Francisco Toro Godoy, Dionisio, Nelson Lepe, Eduard Petcu, Federico Juárez, Marcelo Gianacchini, Agustín Pastor, Francisco, David Scatolini, Enrique Cruz, Sebas, Nora Secas, Gonzalo Rigoyen, Luz Pazos y Pablo del Olmo. Muchísimas gracias, Zagalicos. Voy a ir cerrando aquí ventanas porque si no esto es un poco locura, porque tengo unas cuantas aquí abiertas y está esto así como un poco aturullado de información. Bueno, pues dicho lo dicho, muy buenas noches a Enrique, que está ahí, el guapetón del canal. Hombre, hay muchos guapetones en el canal. Enrique es que ha sido la última adquisición para el canal. Hola, Bonico. Muy buenas noches, Soren. ¿Qué tal, Aitor? Corali, buenas noches. A ver quién más. A ver quién más. Me voy a dejar a alguien, ¿eh? Me voy a dejar a alguien. ¡Hombre! Ángel Muglars. ¿Qué tal, Bonico? Y también a Íñigo, que está por aquí. Enrique Cruz. Bueno, antes de empezar con el tema principal de todo esto, hay noticias y hay que hablar de ellas. Así que el señor Locrendo, que se espere, porque es que toca esperarse. Lo siento, aquí hay que mantener el hype totalmente. Hay chisme, ¿eh? Metiches, que sois unos metiches. Y vamos a comenzar con novedades que no son tales, porque no lo son, pero están como si las cosas un poco cambiadas. No hay de momento lo que es notas, porque no las hay. Simplemente hay un cambio. No es tampoco un cambio de botella, es un cambio de decoración en la botella, porque hay que llamarlo así. Y pasamos a una edición que es concentración Eau de Parfum. Estoy hablando de la futurible nueva ya Le Beau concentración Eau de Parfum Flower Edition de Jean-Paul Gaultier. Sí, me deis un segundico. Hombre, Robertico, muy buenas noches. Eso, ten cuidado con el rosco y conduce muy bien. Quiero decir que ahora te pongo los aplausos y todo esto. Voy a terminar con las noticias y ahora te atiendo. Muchísimas gracias por el superchat. Una metiche desde Argentina. Lore, buenas noches. Y vale, con Le Labo, lo que quiero hacer primero es compartiros la pantalla y entonces pues ya vemos juntos lo que es la botella. No hay notas, vuelvo a repetir, es un cambio de concentración, pero realmente no han dicho todavía nada al respecto. Compartimos la pantalla de esto y aquí tenemos esta Jean-Paul Gaultier Le Beau Flower Edition. Esta es la botella con esta flor, vamos a llamarlo flores azul cobalto en el pechamen de este muchacho, del cuerpo. ¿Cómo lo llama mucha gente? Dame un cuerpo. La gente de la calle le llama el cuerpo. Bueno, pues el cuerpo Le Beau. Pues ya está, no hay más. Si atendemos a lo que nos pone aquí, pues lo pongo así traducido y así lo veis todos. Dice que hasta el momento no está claro si se trata de una edición especial del Le Beau o de un nuevo flanker.
alguien, bueno, dijo que olía más o menos a flores, sí, tócate la castaña. Dice, curiosamente, es un EDP según la caja, mientras que el Evo original es del 2007 es un Eau de Toilette. Le Beau Le Parfum es concentración Eau de Parfum. Y luego tendríamos la Paradise Garden, que es concentración también Eau de Parfum. Pero bueno, estos son tonterías que ponen aquí un poco para rellenar el tema, porque no hay nada todavía, de momento que yo sepa, al respecto de esta fragancia. Bien, vale, seguimos con la siguiente noticia. A ver, esto lo voy a cerrar ya y me quedo con un poquito más de espacio. Aquí no voy a compartir, salvo la imagen de este muchacho que me da mucha penica. Es que me saca una ternura, me saca mucha, es que es verdad, es que me saca toda la ternura del mundo este zagal. Es el nuevo director creativo de Chanel, que ya estuvimos hablando de él, de que posiblemente lo iban a contratar, y yo decía, madre mía, este crío va a durar aquí lo que un caramelo en la puerta de un colegio. O sea, igual termina pisoteado que termina vete a saber dónde. Matthew Blasey, os pongo la imagen de Matthew Blasey, que va a ser el nuevo director, bueno, de hecho ya lo es, el nuevo director creativo de Chanel. Dios mío de mi vida, hoy, ojalá y dure, esperar. Aclaraciones, no quiero que le pase lo mismo que al chaval que iban a contratar en Gucci, que dije, tú no vas a durar nada, por Dios, que no se cumplan estas cosas que a mí me matan, y falleció. O sea, es que no llegó ni a asumir el cargo, o sea, directamente es que lo tuvieron que operar de una insuficiencia cardíaca y ahí se quedó. O sea, lo digo porque, por favor, nene, no te me vayas, que yo no quiero muertes ni destrucción. Pero por la boca muere el pescado y... y me hubiese encantado equivocarme ahí, pero hice un pleno al 15, es que no llegó. Así que luego nos llegó Sabato de Sarno a Gucci. Así que ahora mismo tenemos a Matthew Blasey, que es esta pobre criaturica del señor, que me da una ternura que te mueres, y he visto sus diseños y la verdad, me vais a perdonar, pero yo lo que he visto de este señor es un poco de catálogo de Venka, con todos mis respetos para Venka, cuidado, pero a mí no me gusta nada lo que hace este tipo. Me da mucha ternura, lo veo así como una cosica frágil y tal, luego igual tiene unos cojones así de toro, pero no me gusta, y porque he visto su trabajo. Y no me parece especialmente reseñable para estar dentro de la Amazon francesa, como dicen las modernas. Miedo me da. Vale, tengo por aquí una notificación de alguien. A ver qué me dice alguien por aquí. A ver qué me dice. Sí, Soren, muchísimas gracias, Bonico. Vale, pues vamos a ir avanzando. Cierro Chanel. Esto es de Chanel también, que la tengo duplicada la noticia. Y simplemente aquí no me voy a meter, no voy a compartir pantalla. ¿Para qué? A ver, una multinacional puede ser muy grande y todo lo que nosotros queramos, pero efectivamente si las empresas interesan venderlas, las venden. Y esto es lo que ha sucedido dentro de L'Oréal con Declor y Saint-Gervais Montblanc, que las han cogido y se las han vendido al grupo Cospal. Simplemente eso, no me quiero perder en datos financieros ni en historias, pero a partir de ahora ya sabéis que la firma Declor, que formaba parte de L'Oréal, y Saint-Gervais Montblanc, hasta luego Mari Carmen, y forman parte de Cospal. No van a desaparecer, van a seguir activas, pero se van. Declor sobre todo yo la he visto en el Corte Inglés, si mal no recuerdo, y en farmacias. Hasta donde puedo recordar, porque llevo bastante tiempo que no las veo en ninguno de los dos sitios. Vale, pues esto por aquí lo cierro. Más cosas relacionadas con el mundo de la perfumería. Y es simplemente, a ver, el punto... El punto friki, bueno, aquí hay mucho friquismo, yo el primero, pero el punto friki de todo esto es que Donald Trump vuelve a lanzar dos perfumes, uno masculino y otro femenino, fight, aquello que gritó cuando aquello que pasó. Pues resulta
que está todo muy bien. Yo no sé, no me dicen las unidades que han lanzado, ni muchísimo menos, pero sí me dicen que están agotadas. 190 euros por unidad cada perfumico del Fight. Estoy viendo a ver si hay algún... sí, aquí tengo una fotografía. Pues mirar, pero es que no está completa, no se ve el perfume completo. Bueno, sí, aquí... voy a ponerlo, lo vais a ver. O sea, 190 euros por esto, una presentación que es un poco... ¿me estás tomando el pelo? 190 euros por esto. Pues sí, 190 euros por esto. La promoción es total, o sea, vais a flipar pepinillo. Mientras tanto, también os recuerdo que hay una cosa que podéis hacer, según ha hecho el señor Roberto Bebé, que es dar superchats y super sticker, que por lo menos se note que hay aquí un poco de gente con pasta y no solamente curiosos, metiches. Vale, vamos a atacarle. Os pongo compartir. Oye, y si os suscribís, le dais al like y esto lo distribuís mejor que mejor, porque eso es gratis y no cuesta dinero. Venga, pues entonces quiere decirse que comparto pantalla y vais a ver el Fight este, que cuesta 190 pavos y que ya no hay unidades porque todos los americanos se han vuelto locos y locas comprándolo, porque es uno de mujeres y otro de hombres. Así que aquí está, el Fight, aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis, mirad qué botellicas más graciosas y qué cajas más curradas y... Fight. Pues eso. Exacto. Y aquí pone a fragrance your enemies can't resist. Can't not resist, que queda más británico. Este can't resist queda más americano. Can't not, me gusta más. Vale, en fin. Pues ya lo estáis viendo, no vienen notas ni viene nada de nada. Y se meten un poco así en plan rollo politiqueo, por lo que estoy viendo así por encima, sin haberlo... Porque he visto que no venían las notas, entonces digo, ¿para qué? ¿Para qué? Y no hay disponibilidad, no lo podemos comprar. Anda ya. Nos vamos a complicar la vida con este tío. No. La otra vez no lo hizo tan mal. Fue bastante pacífico. No se metió en follones. Vale. Cositas importantes para momento salud. Si hacéis ayuno intermitente, hay un estudio que ha salido publicado en La Razón Salud y debéis de saber que con el ayuno intermitente se ralentiza el crecimiento del cabello. O sea, todos los que hemos estado haciendo en algún momento ayuno intermitente, porque nos hemos estado fastidiando porque el cabello iba más lento creciendo. Pues sí. Os voy a poner el enlace porque siempre es interesante que alguien que tenga curiosidad pues se ponga a leer estas cosas. Eso es lo que sí que os lo cojo, os lo pego por aquí y espero que entre entero porque muchas veces Google, YouTube no coge todos los enlaces. Así que aquí está el enlace de La Razón y no me voy a poner a leer el enlace, o sea, todo lo que pone el artículo porque no. Pero exacto, o sea, esto podría ralentizar el crecimiento del pelo. Dice que al menos en ratones, en mouses. Así que vale, ahí nos quedamos. Fuera. Tenemos también un nuevo Armani, My Way Ilan, que de esto ya estuve hablando. Ahora sí que hay notas. No me voy a meter mucho más en todo esto. Voy a compartiros. Vemos aquí y compartir. Vale, un segundito. Presentaciones. Aquí en la pantalla. Y nos vamos a My Way Ilan, que está aquí. Bueno, pues nada, esta es la presentación que tiene. Ya la estáis viendo, pues bueno, más puro estilo de My Way. No hay más rollos ni más historias. Y luego las notas que nos dan en la salida: bergamota, flor de naranja, con un corazón de nardo Ilan. Luego pasaríamos a un fondo de madera de cedro, vainilla y almizcle blanco. Todo este rollo no lo voy a leer. Paso. ¿Para qué? Para nada. Porque esto es marketing. Que está muy bien el marketing, que nos da de comer a todos, pero no, no me apetece. Vale, yendo ahora a la siguiente. Pues la siguiente sería que tenemos una... A ver, que no me quiero perder mucho. Sí, una Guerlain nueva, se llama Péché Mariage, pero estamos hablando ya de la línea alta cara de Guerlain. Esto lo ha hecho Delphine Jalk. Y tendríamos, voy a ponerla, compartir, por lo menos vemos al... ¡Hombre, Anita! Muy buenas noches, chef, buenas noches. Presentamos, compartir pantalla. Y vamos a Péché. Aquí. Y esta es la botella de la nueva fragancia.
de Guerlain y pasaríamos a tener las siguientes notas. Evidentemente, pues ya lo sabemos, melocotón, en malacatón, durazno, azafrán, grosella negra en la salida con un corazón de osmanto y luego pasaríamos a un fondo de sándalo y ámbar. Perfecto, pues ya está. Y por aquí ya me puedo ir a otro lado bacalao. Venga, listo, cerrando. A ver. Bueno, Story Time. Bueno, no, primero, Roberto, muchas gracias por ese super chat que has mandado. Vamos, faltaba más, faltaba menos, que está ahí conduciendo el zagal y ahora me meto yo en el tema, que es lo que interesa. Que me voy a meter ya. Así que me voy a poner aquí un segundo porque me tengo que meter en así. Uy, este hombre qué listo que es, qué sabio. Y es que quiero darle al crío su like, por supuesto, faltaba más. Y aquí otro like en la tarjetica por el super chat que ha mandado. Hombre, por supuesto. ¡Ay, mi crío! Más gracioso que todas las cosas, mi chinico. Entonces, aquí... Fíjate, se ha atrevido con el Sabadell. Uy, el Sabadell. Fíjate que se ha atrevido. Uy, BBVA, que se van a fusionar, fíjate. Madre mía, Dios mío. Estamos globalizándonos demasiado en exceso. Las sopas, que nos gusta una opa. Vale, pues entonces voy a buscarla aquí. Estamos y perfecto. Vale, puedo minimizar esto ya. Ya he hecho lo correspondiente. Me voy a venir aquí. Madre mía, está saliendo todavía el secundero de la cuenta atrás en el dashboard de YouTube. O sea, no, hello, un poco de por favor. Y le voy a poner el corazón a mi chiquillo. Vale, entonces, la cosa queda de la siguiente manera. Vamos a empezar con el cotilleo. Pero antes de seguir con el cotilleo, lo que sí voy a hacer, voy a quitar el faldón de el PayPal Me. Si alguien quiere hacer una donación, pues le doy un poco para atrás y le doy para atrás. Efectivamente, me ha llamado una empresa, a ver, con toda la educación del mundo y me ha dicho que la información que di no es que no fuese cierta, pero no se ajustaba a la realidad que les rodea, por decirlo de alguna manera. Porque efectivamente tomé de Agencia F todo lo que es la base del artículo con respecto a Don Algodón. Don Algodón, que ha sido adquirida de nuevo por una empresa española, porque antes estaba en manos, voy a poner un poco las cosas en situación, el fundador iniciático de todo esto fue don José Barroso, fundador de Don Algodón. Después se tomó la decisión de vender Don Algodón a la americana BCBG, Max Azria. Vale. Entonces, esta gente ha vendido la división de textil, que eso era lo que me estaba callando, porque Barroso vendió la división de textil a esta gente, Max Azria, lo dejo así, por no tener que estar diciendo las siglas. Y ahora la ha comprado, pues, una gente maravillosa y fantástica de Valencia que se llaman Secretos Textil. Secretos Textil, que es como ya dije, han cambiado el logotipo, siguen con el mismo nombre y ellos van a intentar relanzar la firma desde el punto industrial textil. ¿Qué pasa? Que Barroso, propietario de Don Algodón, no lo vendió todo y se quedó con la división de perfumería. La división de perfumería, hasta la fecha, los licenciatarios eran los señores de Puig. Y después de un periplo con Puig, Barroso decidió empezar una nueva andadura con PIB para posicionar también la división de cosmética, sí, evidentemente, cosmética como global, perfumería, maquillaje, etcétera, para posicionarla en el mercado. ¿Qué ha pasado? Que han confluido las dos cosas. Ha confluido Don Algodón Textil, que es la que se queda, Secretos Textil, que es la empresa valenciana, y la de Don Algodón
vamos a llamar Algodón Cosmetics, ¿vale? Para entendernos un poco, Don Algodón Cosméticos. De la cual ahora los licenciatarios son PIB, es decir, fabricantes, distribuidor y comercializador de la marca cosmética Don Algodón. Y además hay que incluir también la división de ambientadores para el hogar, para el coche, para donde quieran, ambientadores. Todo lo que tenga que ver con perfumería, de una forma o de otra, lo lleva PIB y entra a formar parte de la división que es propiedad de Barroso, el miembro fundador de Don Algodón. Vale, en el artículo inicial todo esto no se decía y evidentemente una persona como yo pues puede pensar que efectivamente todo era uno como Fuente Ovejuna y que no había división. ¿Qué ha pasado aquí? Que efectivamente podemos encontrarnos con el caso muy similar, parecido a lo que pasa con Nike, ¿vale? Nike, empresa americana de deportes, y Nike, empresa perfumera española, que ahora mismo, si mal no recuerdo, están haciendo y fabricando los perfumes de Rui. ¿Qué pasa? Que los americanos, y después de 8.550 juicios, los americanos no pueden sacar ninguna fragancia al mercado y los españoles de Nike no pueden poner nada en una botella que se denomine Sport, que de hecho han metido la pata en algún que otro perfume, que si mal no recuerdo, en algún artículo que estuvimos hablando, y fueron a juicio, también por lo mismo, porque se les fue y pusieron Sport, si mal no recuerdo. Y si no, pido disculpas ya, por adelantado. Entonces, Don Algodón Textil no puede fabricar nada de perfumería, porque así está acordado. Y, evidentemente, todo esto pasa a formar parte de lo que es propiedad de Barroso, que es la división cosmética global. Y de aquí ya estoy diciendo que PIB son los que se encargan de la producción, la distribución, comercialización. Vale. Más cosas. Efectivamente, estaba con los cuernos súper retorcidos con ellos porque esto lo desconocía. Y luego, hablando también con la gente encargada de marketing y de lo que es la distribución, difusión, de posicionamiento de marca, de cosmética, porque me llamaron, porque además yo también me encargué de que lo hicieran. Recordar que en lo que es cuando hice la difusión del directo, les puse @ y hashtag a ellos para que lo supieran. O sea, yo no me escondí en ningún momento y quería que supieran que estaba muy jodido con el tema porque a mí no me habían tenido en consideración. Entonces estuve hablando con una persona que es encantadora, una señora encantadora, porque es encantadora, y me dijo que realmente el orden que están siguiendo a la hora de dar o mandar los productos ha sido Instagram, TikTok, los primeros, que es pues efectivamente lo que más está en boga, y después YouTube. Que por eso no se pusieron en contacto conmigo o con otros influencers de YouTube, porque primero han ido hacia las personas que se encargan de mover TikTok e Instagram. Vale, perfecto. Ok, acepto pulpo como animal de compañía. Claro, es verdad. Pero, efectivamente, como yo les dije, porque me dijeron, dice, te podemos mandar los productos y los reseñas. Y le dije, no me mandéis los productos y no los voy a reseñar. O sea, si me los queréis mandar, perfecto, me podéis mandar los productos, pero no los voy a reseñar, porque ya he dicho que no pensaba reseñar ni un solo producto de Don Algodón, al menos por el momento, a pesar de que ya la cosa quede clara con nosotros y que estemos a pachas y estemos bien, pero no quiero faltar a mi palabra porque dije que no iba a reseñarlos y no los voy a reseñar. Entonces, estuvimos hablando de la parte corporativa de todo esto. Yo les he dicho que iba a hacer un directo hablando de todo el tema
Y tampoco me parecía justo, porque ya sabéis que siempre me he estado aquí rompiendo el brazo, como aquel que dice, bueno, más bien el hombro, porque lo tengo otra vez de nuevo fastidiado de verdad, por las empresas españolas y por la gente que pueda trabajar en multinacionales, aunque estén aquí a nivel nacional, y yo salgo dando la cara si hace falta por quien sea. Bueno, esto lo entrecomillo, tampoco hace falta. Yo la mano en el fuego no la pongo por nadie. Pero salir dando la cara diciendo y apoyando a lo que es la industria española, pues sí que lo hago, por supuesto. Y ahí están los vídeos que demuestran claramente que lo hago. El caso es que les dije, mirar, ¿qué está pasando? Dice, mira, a ver, queremos posicionar esto. Eso es lo primero. Dice, el tema que dijiste de los sets y todo eso, dice, es que es porque queremos posicionar. Y también hay que tener en cuenta una cosa, como estamos abriendo mercado, no nos atrevemos tampoco a lanzar botellas de 100.000 litros. Primero queremos posicionar, ver la reacción del público con nuestras fragancias, y a partir de ahí, con las fragancias y los productos cosméticos que van en los sets, que van pintalabios, si mal no recuerdo, o gloss rojo, me acuerdo de haber visto un gloss, va el neceser, va también con eyeliner y tal, ¿no? O sea, llevan cosmética. Y queremos posicionar y ver qué tal es la reacción de la gente con ellos. Dice, pero todos los productos que estamos lanzando con respecto a Don Algodón son de 30 mililitros precisamente por eso, porque queremos ver la aceptación del público con respecto a las fragancias. Y a partir de ahí hacer crecer la firma. Entonces, todas estas cosas había que decirlas. Vale. Y yo, efectivamente, en consideración, ya una vez que supe todo esto, sin necesidad de que nadie me diga nada, porque yo soy un tío muy enrollado, aunque pueda parecer que no, les dije, mirad, yo voy a quitar las publicaciones, las quito, y o hago un vídeo o hago un directo, y ya está. Y Campanes se ha acabado. Y el directo que había lo he retirado porque efectivamente faltaba toda esta información al respecto de Don Algodón. Al faltar toda esta información con respecto a Don Algodón, no me parecía lógico que yo mantuviese ese contenido ahí, porque no era cierto ni real. El enfado estaba y el cabreo era muy real, muy real. Pero si la información está incompleta, está incompleta. Y yo no me puedo poner ahí a dejar un contenido que no se ajuste a realidad. No porque yo estaba cabreado con ellos, y poco a poco se me ha ido pasando el cabreo. Ya una vez que he estado hablando con esta señora de Don Algodón, pues ya además que vuelvo a repetir, es un encanto. Ya se me ha pasado el mosqueo y me hizo ver cuál es la realidad de la empresa. Y yo, evidentemente, algo que está empezando no me da la gana de tirarlo por los suelos. Y yo me gustaría que vosotros, seguidores míos y seguidoras, entendieseis mi posición, porque yo no quiero hacerle daño a una empresa española. O sea, sería lo último. Eso sería lo último. Ahora, el mosqueo estaba y era real, pero vamos, como la vida misma. Ahí no había impostura ni había nada. Estaba muy mosqueado. Muy mosqueado. Pero vuelvo a repetir, yo en ningún momento me he escondido ni nada. Cada vez que ponía una publicación en una red social, estaban ellos con hashtag o con arroba, porque quería que lo vieran. Quería que lo vieran. Y además se han portado muy bien, porque realmente se pusieron en contacto enseguida. Me mandaron un privado y me dijeron, pasa esto con Don Algodón. Es que son dos empresas distintas que no tienen absolutamente nada que ver. Como no tienen nada que ver, la gestión de una empresa que son completamente independientes. Eso sí, comparten nombre. De ahí también que efectivamente la división textil perteneciente a Secretos ya coja otro rollo a nivel empresarial, con otro logo y con otra cosa. Pero el miembro fundador, José Barroso, mantiene todo exactamente igual. Con respecto a las formulaciones, las formulaciones de las fragancias nuevas son nuevas. Y
que nadie se preocupe al respecto de lo que son los clásicos, que son Don Algodón Mujer, Don Algodón Hombre, porque la formulación es propiedad de Barroso, miembro fundador de Don Algodón. Entonces, las formulaciones que ellos tienen ahora son las formulaciones que hemos conocido en los últimos años de Don Algodón, tanto la de mujer como la de hombre, con lo cual no hay cambios. Esas siguen exactamente igual porque, vuelvo a repetir, no se han hecho absolutamente nada al respecto porque las formulaciones pertenecen al propietario de la firma. Entonces ahí la gente que consuma estos productos que se queden tranquilísimos, que van a seguir oliendo exactamente igual que han olido siempre. Bueno, siempre no, porque la de mujer la cambiaron. Además, de hecho, se lo comenté. Ya se lo tiré, ya se lo dije. Digo, oye, escucha, ¿no habría posibilidad de que volvierais a la formulación inicial de Don Algodón Mujer? Porque es que era gloriosa. Y lo de ahora, pues, es un puch. La de hombre, gracias a Dios, no la han cambiado tanto, por no decir que no la han cambiado prácticamente nada. Pero la de mujer, a la de mujer sí que le metieron mano, ¿eh? A la de mujer le han metido un meneo. Bueno. Así que este es básicamente todo el chismorreo que hay al respecto de Don Algodón. ¿Que me voy a dejar algo en el tintero? Pues seguramente. Pero quiero que sepáis que yo en ningún momento, a ver, que no es esto de, además, esta misma mañana estaba hablando con la encargada de marketing y difusión de empresa. No sé realmente el cargo que tiene, pero vamos, la persona que está encargada de todo esto. Y lo que me comentaba básicamente es eso, que me pidió disculpas porque me ha pedido disculpas. Aquí no hay ningún tipo de juicio ni de nada, simplemente he utilizado ahí el rollo para poner juicio. Ellos sabían de antemano lo que iba a hacer porque les he pasado la miniatura. Digo, me voy a poner unas esposas y tal. Pero lo sabían, ellos lo sabían, les he informado y se lo he dicho. Pero que aquí no ha habido ninguna amenaza en ningún momento ni nada de nada. Que quede clarísimo, todo lo contrario, un buen rollo que te pasas. Y no voy a desdecirme, no voy a hacer la review de esos productos, al menos de momento. Lo cual no quiere decir que ojalá les vaya muy bien y en lugar de estar sacando botellas de 30 mililitros, pues peguen un chupinazo fuerte y P&B pues consiga posicionar el producto como realmente se pueda merecer y empiecen a sacar botellas de 100 mililitros. Yo creo que es un buen momento también para sacar todo estos productos porque estamos en Navidad, la gente empieza a regalar y son productos que salen a unos precios súper competitivos y con los sets que están completos a rabiar. Que tarde o temprano igual hasta nos suben el precio porque ya termina la promoción y entonces igual no lo ponen a precio de nicho, pero no. Entonces dice, ¿te regalan los perfumes? No voy a coger, ya lo he dicho, Aitor, cariño, ya lo he dicho. Me han dicho que si quería que me mandaban los perfumes para poder hacer la reseña y les he dicho que no me los manden porque ya lo dejé bien claro. Sobre todo hay mucha gente que posiblemente no esté bien, no vea esto por primera vez, pero lo dije en el vídeo anterior. Y yo lo siento mucho, pero si dije no lo voy a hacer. Otra cosa es que si sacan más y sacan los de 100, pues a lo mejor me ponga y los haga. Pero yo dije que no los iba a hacer y de momento no los hago, ¿eh? Y de momento no los hago. Pero que siempre ha habido, desde que se pusieron en contacto conmigo, ha habido un buen rollo de que te pasas, todo súper bien. Y la verdad es que fenomenal, chapó. Muy bien. De verdad que muy bien. Y esto está como aquel que dice lo de la miniatura, que nadie se lleva la mano a la cabeza, que pueda parecer que he recibido cualquier tipo de... No, no he recibido nada. Nada. No he tenido que llamar a mis abogados ni nada de eso. Bueno, a mi abogado no le he tenido que llamar. A de CI2. CI2 Tarraco. No he tenido que llamarles. Así que haya tranquilidad, que
que no ha pasado nada de tribunales, ni de juicios, ni de nada, de nada, de nada. Simplemente poner las cosas en contexto, y es que Agencia F no dio toda la información que tenía que haber dado. Evidentemente el rebote me lo iba a pillar exactamente igual, porque vi que a otras gentes, influencers globales de TikTok y de Instagram, les estaban mandando, cuando ya sabéis que aquí, y gracias a Marcos Fernández Rodríguez, nos hicimos eco, además di la fecha del lanzamiento de los nuevos perfumes de Don Algodón. Pero claro, había que poner las cosas en contexto. Y una de las cosas que me parece que comenté en algún momento, no sé si me podréis corregir, pero sí que lo comenté, digo, me parece curioso que el logotipo de la empresa de Don Algodón lo hayan modificado y no hayan modificado el logotipo clásico de Don Algodón en los perfumes. ¿Os acordáis? Que además me parece que lo dije, ¿eh? Lo dije, estoy convencido de que lo dije en algún momento. Pues mirad, esa es la explicación absolutamente de todo. Entonces, la división textil ya sabéis que no puede fabricar ni nada que tenga que ver con aromas ni con cosmética. Ellos se van a dedicar a posicionar la firma a nivel textil y con moda, con ropa infantil, con todo lo que tengan que hacer. Y Don Algodón Cosmética se va a encargar de todo esto. P&B, que son los que fabrican también, y ya lo sabéis, The Fruit Company, que me encantan esos perfumes de The Fruit Company, pero a muerte. O sea, qué cosa más graciosa y más baratica, de verdad. Ahí sí que bueno, ahí me voy a la tienda y me vuelvo todo loco comprando. Pero vamos, pero del tirón, porque es que lo que pasa es que lo tengo aquí un poco chungo a la hora de encontrarlo. Pero bueno, vale, a ver, más cosas. Poco a poco ya estaréis viendo que van llegando todos estos productos de Don Algodón Cosmetics, por llamarles de alguna manera, o cosmética, a las tiendas. Así que creo que van a estar en Carrefour, van a estar en las grandes superficies, o sea, grandes superficies me refiero, van a estar, bueno, sí, en grandes superficies estarán también, pero también van a estar en lo que son las tiendas especializadas de perfumería cosmética. Así que ahí los vais a tener dentro de poco. Esta es la información que yo tengo de primera mano, porque me ha llamado la gente de P&B Don Algodón, ¿vale? Y hasta ahí puedo leer, y si tenéis cualquier cosica, pues yo os la arreglo encantado de la vida. Y además es que están por llegar reseñas de cosmética también de Fruit Company, porque además Soren lo sabe. Cuando me mandó, porque esos los dos perfumes de Fruit Company me los mandó él, me los regaló, y yo me quedé pillado, porque digo, cosa más graciosa y más salada. Ya sabéis que están publicados, yo no sé las visitas que llevará ese vídeo, pero funcionó muy bien el vídeo, por lo menos para mí, estoy encantado con ellos, y los perfumes son la hostia, me encantaron. Y están por caer más reseñas de esto, pero vamos, del tirón. Y sobre todo tengo ganas de acercarme al Consum, porque se venden en Consum, y probar lo que es la cosmética para la piel, todo lo que es crema hidratante y todo eso. Tengo muchísimas ganas de probarlo. Así que bueno, vamos a ver cómo va la cosa, y ya está. Pero estas son las aclaraciones, por eso quiero que sepáis que efectivamente digo, para tener una información chusca y mal puesta, pues cojo, borro este vídeo, que no hay problema, pero no hay necesidad tampoco. Una vez que se aclaran las cosas y que se hablan de tan buen rollo de verdad, no hace falta nada más. No hace falta nada más. Por cierto, además que P&B, si mal no recuerdo los datos que he ido recabando, porque esto sí que no se lo he dicho a ellos, creo que están en Aranjuez concretamente, y han cambiado de las Barcelonas. En Barroso ha cambiado de las Barcelonas y se ha ido a Madrid. Se ha cansado de los catalanes, el pobre. Bueno, pobre, ya quisiera yo tener... Bueno, calla. Madre mía. No hay dinero ahí, ¿no? No hay dinero. Bueno, muchísimas gracias, Negre, por ese super sticker. Y gracias también a Soren, que lo tengo por aquí, y a Marcos. Muchísimas gracias a todos. Voy a poner los aplausos dobles para todo el mundo. Y así de paso ya pongo las etiquetas y pongo todo lo que tenga que poner. Los likes y todo lo que tenga que poner por todos lados. A ver, un segundito, porque aquí en la transmisión
A ver si hay cositas por aquí. Aquí a Robertico se le puede poner. A Marquitos también se lo puedo poner. Y ya me tocarían los likes. Poner los likes en las tarjetas. Ahí está. Y otro like por aquí. Negre, muchísimas gracias, Bonico, ¿eh? A Marcos. Soren, que has mandado un super sticker. Vale, perfecto, pues muchísimas gracias, chicos. ¿Y las chicas qué? ¿Que sois todas del codo o qué? ¿Qué os pasa? Las donaciones de las chicas nunca llegan. Por Dios. Siempre mirando la peseta. Uy, es que tengo que comprar marisco para esta Navidad. Bueno, voy a leeros. Voy a leer los super stickers estos, los super chats y lo que sea. Venga, a ver, os leo y voy a retomar un poco la información, a ver qué es lo que me habéis contado por allá arriba y voy a saludar porque hay gente que no he saludado y quiero saludar, por supuesto. A ver, retomando aquí arriba, dice: hola, ¿qué pasó? Acabo de llegar. Marcos, dale para atrás al vídeo porque esto es muy largo y no lo voy a repetir entero. Así que tira para atrás al directo y te lo coges y te lo ves. No ahora, te lo ves después y ya está. Contarlo todo otra vez es súper largo porque además, ¿cuánto tiempo llevo de directo ya? A ver, si me salgo de aquí y voy a donde tengo que ir, igual sí que me lo dice. Llevo 42 minutos de directo, pichurrín. Si me pongo a contártelo todo, voy a hacer otros 42 minutos repitiéndome. Y yo ya de por sí me repito mucho. Así que muchísimas gracias, pequeño, pero no te lo voy a repetir todo porque es que es imposible. A ver, Roberto, ¿qué me cuentas? Los productos de Don Algodón me gustan mucho, pero el gel le dieron un subidón de precio de más de 6 euros y el perfume me resulta mucho más alcohólico. No tengo ni idea, no lo he probado, no sé si te refieres a lo último. Lo último es de Puig, ¿eh? Esta gente de P&B, porque además es que me lo han dicho y además de verdad que no tengo por qué no creerles, todo lo contrario. No han cambiado fórmula, o sea, Barroso es el propietario, tiene en propiedad la formulación. O sea, cogió y le dijo a Puig: esto lo he pagado yo, me mandan la formulación que la quiero para mí. Y la formulación es la misma, ¿eh? O sea, que ahí no hay cambio. Lo que está de la mano de Puig, que hizo los cambios que tuvo que hacer con respecto a la formulación y se lo pasó a Barroso P&B. Y ya está. Y es lo que hay. O sea, porque esto sí que lo dejo bien claro. La formulación de las dos clásicas es igual, es la misma porque además le insistí. Y yo además le tiré, le dije: oye, la formulación de la de chica, ¿por qué no hacéis la antigua? Que era la que olías de puta madre. Esta me queda un poco más. Pero bueno, en fin, pero ellos no tienen la culpa. P&B no tienen en absoluto la culpa. Entonces, pues ahí estamos. Pero que quede claro que en las nuevas sí que han sacado los 30 mililitros para saber la aceptación que tiene. Y yo entiendo, no las he probado porque no las he probado, pero entiendo que si hacen las cosas tan bien dentro de P&B como lo han hecho con The Fruit Company, porque hay que ver qué cosas más graciosas por 3 euros y algo, 3 euros, 2 euros y algo, qué cosas más graciosas. Yo de verdad me alegraría que les fuese bien. Que esto, vuelvo a repetir, no es una bajada de pantalón, es simplemente conocer los hechos. Hoy el hombro me lo tengo fatal. Conociendo los... Uy, ¿qué tengo yo aquí? Uy, aquí. Una pelusilla. Conociendo los hechos, pues las cosas ya, y hablando, pues las cosas se aclaran. ¿Qué era lo que realmente quería? Aclarar las cositas y dejarlo todo prístino, claro. Entonces, muchas gracias, Bonica. Es que me están viendo desde Don Algodón. Qué vergüenza. Entonces, que quede claro que aquí no hay amenazas ni hay absolutamente nada. Hay una persona maravillosa y fantástica que, tengo que decirlo, Barroso, súbele el sueldo a la Zagala. Bueno, la Zagala no es una señora, una mujer. Súbele el sueldo que se lo merece. Porque de verdad, qué bien trata a la peña. Por lo menos a mí. Yo a los demás no sé. Supongo que tendrá su genio como todo el mundo. Porque todos tenemos nuestro genio. Pero esta mujer es un encanto. Que lo sepas. Barroso, súbele el sueldo. ¿Me estás mirando? Bueno, el dueño de... Ay, espérate, tenía por aquí una filtración. No sé si era verdad. Pero tengo aquí el dueño. El dueño, voy a decir... Esto es un mensaje directo. No para Barroso. No. Esto es un mensaje directo para el señor Álvaro María Chavarri Angulo. Que es quien parte el bacalao dentro de Parfums and Beauty, Innova Sociedad Limitada, es decir, P&B.
Ahora me va a saltar un comentario por privado que verás tú. Señor Chavarri, súbale el sueldo a esta señora. Ya está bien. La pobre tiene que estar tragando y él con el orgaz. Pobrecita mía. Pobrecita mía. Bueno, pues que quede claro que yo también por la parte que me toca pido disculpas, pero las cosas yo entiendo, a ver, que no es por tirarle mierda tampoco a Agencia F, por Dios, pero es que tendrían que haber hecho un artículo como Dios manda y explicar las cosas bien explicadas. Es tal cual, se ponen las cosas en ese artículo, se da como a entender que todo es a una como fuente ovejuna y no es así. Entonces, claro, hay que poner siempre las cosas en contexto, ¿eh? Las cosas siempre en contexto. Y ya está. Las aclaraciones hechas y os voy a leer. A ver, voy a tirar por aquí para arriba y no sé qué es lo que me habéis escrito por aquí, pero lo del principio más o menos. Corali, te he saludado, Soren, Ángel, Angelico Muglers, Coralina, Íñigo, que ha llegado también por aquí. ¿Quién me está lamiendo? Ay, Meusita, la negra gigante. Chef también. Anabelit, que le he saludado antes, me acuerdo. Bruno también. Ya Soren, Marcos. Elinor Baker, que también, que un besote muy fuerte, Eli. Y Aitor, también por aquí. Dice, me perdí lo bueno, pero me pongo al corriente con la chisma y a comentar. Sone dice, son un vicio, tengo unas ganas de pillar de Fruit Company de Coco. Bueno, pues es que tengo que pasarme a ver si los pillo por algún sitio. Tengo que encontrarlos. Porque es que luego también pasa otra cosa con The Fruit Company, porque esto lo sabe también muy bien Soren, porque como él ya es que las compra, él ya se ha viciado con The Fruit Company, está viciado perdido y está comprándola y todo. Tengo mensaje. Nada. Quédese usted tranquila. Quédese usted tranquila, no hace falta que me escriba por YouTube, ¿eh? No, tampoco quiero que se exponga de forma innecesaria dentro de YouTube. No hace falta. Pero sí, yo realmente sería feliz si a usted le suben, ya nos hablamos de tú, si te suben el sueldo. Es que llevamos buen rollo. Hemos hablado un par de veces y eso, pero hay buen rollo. Vale, entonces... Luego le dirá al señor Chavarri. Señor Chavarri, a usted lo han mencionado en un directo y quieren que me suba el sueldo, el orgaz, y el otro me va a mandar a la mierda. Así con todas las palabras. Hola, David, buenas noches. Yo uso el ambientador de Coco de Fruit y es una maravilla, dice Aitor. Pues yo tengo muchas ganas de probar todo esto. Lo que pasa es que también están haciendo expansión poco a poco, que era lo que iba a contar antes. Y la expansión va a venir poquito a poco. Entonces, el posicionamiento, porque también como le dije que me encanta de Fruit Company, porque se lo dije, me dijo que primero están haciendo todo lo que es la zona norte, si mal no recuerdo, es que claro, ya voy de memoria, ya puedo meter aquí la pata. Y que después van a venir a la zona del Levante con más productos, que van a estar en Marvimundo con Corners, que van a estar en el Carrefour, en fin... Que me lo estuvo comentando, lo que pasa que a mí ya too much information para el orgaz, que yo soy una persona mayor, aquí donde pueda parecer que no, pero es una persona mayor, y la cabeza sí meto hasta las llaves del coche dentro del frigorífico. A ver, ¿qué podéis esperar del orgaz? Locura, total. Hombre, David Escatolini, muchísimas gracias, muchas gracias, majetón bonico. ¡Ole! Miembro ya 19 meses, por el amor de Dios Cristo bendito. Qué cosa más salada de zagal. Muchísimas gracias, Bonico. Muchas gracias, resalado. Mira, si me escribe el señor Chavarri, me muero. Si me escribe, Es que tiene el nombre como muy de Álvaro María Chavarri Angulo.
si me suena el teléfono, dice, hola, soy Álvaro María Chavarriangulo, yo me muero. Bueno, si me dice, soy el señor Don José Barroso. Bueno, no queda bien que uno se llame Don a sí mismo, pero soy José Barroso. Y yo, madre mía, ¿dónde te has metido, Orgaz? Vas a ir a la cárcel. Entonces sí que voy a la cárcel. Que no, que es broma. Yo estoy metiéndole aquí ahora un poco de salseo a la cosa. Tranquilidad, despacio y buenos alimentos. Pues no, pues todos estos productos, como estaba comentando de Fruit Company, sí, mal no recuerdo en la conversación que tuve, van a venir poquito a poco y se van a ir van haciendo poco a poco expansión. Así que muy guay. Uy, que tengo por aquí a la gata también. Tengo un zoológico yo. Van a ir poquito a poco haciendo expansión. Pero de verdad que si los veis, probarlos, porque son una pasada. Son una pasada, de verdad. Los dos que yo tengo probados, y además es que tengo que decir una maldad. Es que he abierto un par de tarros ya por ahí, yo. Y por el consumo. Cochino, eso no se hace, guarro. Caso. Ay, ay, ay. Dice Chavarri, le agarra un infarto y resucita. Madre mía, David. Y te voy a poner unos aplausos, chiquitín mío. Hombre, por supuesto, has renovado aquí el miembro ya. Es un miembro en el canal. A ver, damos un segundito. Voy a poner los aplausicos, hombre. Y aprovecho y bebo agua. Necesito hidratar la garganta. Me voy a quedar sin voz de un momento a otro. 19, los segundos que son los mejores, ¿eh? Los mejores son los segundos. ¿Esto cómo está? Esto está fatal. Está fatal. ¡Ay! Muchísimas gracias. Hoy por Dios, es que tengo aquí unos bichos. Esto es un zoológico, pero es que están para comérselos. Yo tengo a la gata loca aquí también. Que voy a retomar el chat porque si no, no os leo. Estoy aquí y no sé quién está escribiendo, quién no está escribiendo y todo esto. Entonces, de verdad, si alguien tiene algún tipo de duda, que hable ahora, que llevará siempre. Y chimpum. ¿Vale? Y ya está. Ay, Dios mío de mi vida. Ay, espera, que me están pasando información. Bueno, pues nada, será cuestión. Álvaro, escucha, aprovecho y pido trabajo. Álvaro, contrátame. Si te interesa un viejo viejuno, tú me puedes contratar. No me pongo nunca enfermo, me duele el hombro, pero es porque me machaco en el gimnasio, lo siento, pero no, yo estoy sano como un roble y como un tarzán. ¡Ah! O sea, Álvaro, contrátame. Con un buen sueldo, por Dios, ¿eh? Tengo que hacer, hombre, ya tengo que aprovechar. A ver, esto vivo bien de YouTube, pero si puedo vivir mejor con PayB, pues mejor todavía. Yo voy a aprovechar, tengo que tirar la cañica. A ver, os leo. Que sí he olido los 500 nuevos perfumes de Zara. ¿500? ¿Cómo que 500? Si no paran de sacar, es una barbaridad. No me interesa Zara. Me interesa Don Algodón. Me interesa PayB de Fruit Company. Pero mira, Zara me aburre. No me aburre. Tengo que reconocer que están haciendo las gentes de Rui, en principio, y por la parte de la división de los perfumes que hagan para Inditex Eurofragrance, tengo que decir que están haciendo un muy buen trabajo. Últimamente lo que están sacando está todo guapo. Está muy chulo. Los que no he probado son los verdes, pero por las notas tienen buena pinta. No los he olido, pero por esas notas sí que ya me llaman mucho más la atención y no son como los del Mercadona, que eso ya para mí este año ha sido terrorífico. Pero Zara últimamente está sacando perfumería a saco. Porque está sacando perfumería a saco. Pero tengo que reconocer que lo que está sacando está muy bien. Lo que no me gusta es que cada 2x3 pues venga un perfume y otro, me parece excesivo. O sea, todo lo que están intentando contener por la parte de la moda, sacando colecciones cápsula,
en perfumería están perdiendo el norte. O sea, es que es una barbaridad todo lo que están sacando, ¿no? Pero bueno, ahí queda. A ver. Me dicen que están distribuidos en toda la zona del Levante, solo que no todos los puntos de venta dan de alta a la vez todas las novedades o todos los aromas de cada colección. Vale, eso es lo que me están diciendo desde Don Algodón Cosméticos, ¿vale? PIB. O sea que están, pero dependiendo de cada centro de venta, cada punto de venta, van dándole la alta o de alta a los productos. Pues... más cositas, ¿veis? Esto de tener enchufe mola, porque estás en un directo y hay alguien ahí, pero yo, hija mía, vete a dormir o algo. No sé, si estás encantada conmigo, quédate, suscríbete al canal, que es gratis. Pero hija mía, deja de trabajar, esto no son horas de estar trabajando, por Dios, que ya es muy tarde. Señor Chavarri, si es que tienes que subirle el sueldo, si es que eres lo más, pero sí, seguramente me estará viendo. Chavarri me tiene que estar viendo. Súbele el sueldo. Esto no son horas de que una personita esté trabajando. Porque seguramente estará trabajando encantada de la vida viéndome. Pero súbele el sueldo, que son las 12 y ¿qué? Las 12 y 6 minutos, Chavarri, hijo. Esto va a ser la comidilla de PIB durante toda la semana, ya os lo digo yo. Esto va a ser la comidilla de PIB. Verás. Este tramo. Lo otro ya, pues bueno, pero este tramo va a ser la comidilla. Os leo. Son horas extras, sí, pues como se la paguen a la pobre. Igual que a ti, las tuyas, vamos apañados. ¡Hombre, Silvia! Muchísimas gracias. Por cierto, Silvia, te tengo que pedir disculpas porque sé que hubo un día que justo cuando terminó el directo hiciste un super chat, un super sticker o algo y ni te puse aplausos, ni te vi, ni te leí. También tengo que decir otra cosa y pedir perdón porque... no sé quién ha sido, no sé si ha sido fulanito o alguien así. Es que tengo que buscarlo. Es que por error, al quitar un hate, me parece que fue a fulanito, creo recordar, que le baneé del canal. Tengo que buscarle en el pozo, porque además quiero buscarlo en el pozo porque a mí me mola mucho el fulanito, me mola mucho. Lo que pasa es que lo bueno que tiene es que tiene el emoji o el logo que tiene en su canal es muy reconocible y entonces tiene que ser fácil. Pero he pasado un par de veces por el pozo, pero como hay tantos no lo he visto. Pero hay alguien que he mandado al pozo, creo que era él, por error. Así que espero localizarle. Y a ti, Silvia, hija mía, es que sé que has mandado en un directo que tuvimos... has mandado algún superchat o algo y sé que se me pasó por completo porque luego el Soren me lo chivó y me cogió captura. Me mandó y me dijo, oye, que la Silvia ha mandado un... Y yo, madre mía, pues justo, digo, ni la he visto. Además, te comentamos entre él y yo dije, uy, que a la chiquilla que no le he puesto nada, madre mía, qué mal, qué mal, qué mal. Pues muchísimas gracias, Bonica, por esos CRC más graciosos que tú y tus aplausos. Hombre. Por supuesto. Por el amor de Dios, Cristo bendito. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Silvi, Bonica. Y yo creo que ya con esto podríamos dar por terminado lo que es el segmento, la sección de Don Algodón Textil, PIB, de Fruit Company, que para mí, de verdad lo digo en serio, que son productos muy, muy top, a un precio, vamos, el precio es para flipar. El precio de Fruit Company es para flipar. Qué cosas más graciosas, más bonitas. Me encantan. Aquí, venga, vamos a ver, os leo. Compré alguna colonia de Zara y me duraba media hora literal. Pues yo estoy usando la Brisi Wasi Cuchis esta. La tengo aquí, la tengo aquí encima. Lo que pasa que Brisi no sé qué, es que no me acuerdo. Y a mí me van fenomenal. Son suavitas, Tengo que reconocer que es zona de confort de los gas, pero a mí me duran muy bien. No tengo que estar replicándolas tampoco, Estoy encantado con ellas y las estoy gastando. Son las primeras fragancias de Zara que compra el Orgaz y que está zumbándose. Lo digo en serio,
Ni Vibram Leather, ni nada. Son estas. Y las estoy usando, ¿eh? O sea, fenomenal. Muy bien, muy bien. Muy buen producto. Sí, las Mr. Sun, Penhaligans tienes unas cuantas reseñadas en el canal, ¿sabes, David? Así que pon Penhaligans o el nombre del perfume que estés buscando, porque todo eso está reseñadísimo en el canal, porque esos perfumes están en... los tengo. Bueno, algunos ya me los he zumbado, pero los perfumes los tengo. Así que échale un vistacico porque los tienes seguro, 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 seguro. Silvia dice que le compra a su chico franconable y que triunfó como la Coca-Cola. Tengo la manía de no darle a esto, porque ya estoy acostumbrado, pero vamos, que aquí se pueden resaltar las cositas y esas cosas. Porque, por ejemplo, aquí que dice Avid, lo de Mr. Sun de Penhaligans, y también está por aquí. David Scatolini saludando a la Silvia. Rafarismo también, que está por aquí. Hugo, que se ha comprado las de Zara. Ah, bueno, no sé, a mí me funcionan muy bien. Lo que tengo me funciona muy bien. Y las otras que también he estado haciendo la reseña no van mal. A mí me han ido bien. Lo que pasa es que no son perfumes que me gusten. O sea, no los he disfrutado. No les he sacado la chicha para nada porque no me gustan. Entonces, con estos que me he comprado, pues fenomenal de la muerte. Fenomenal de la muerte. A ver, voy a aprovechar para contar una cosa. Porque aunque pueda parecer que no, Carlos Rubio y yo nos llevamos fenomenal. Pero fenomenal. Y hablamos, ¿vale? Entonces, sé que él hizo un reel o algo en Instagram y me mencionó diciendo, ¿qué pasa? Que él sabe que yo sé, más que de sobra, que a él nadie le paga nada y que va a tocateja con... va a tocateja con los productos de Zara. Es una locura. Menos más que tiene dos trabajos, el de YouTube y el otro, porque si no es una locura. Y él lo sabe. Lo que pasa es que yo entiendo que en ese momento, pues lo cogió y lo dijo, ¿no? Pero él sabe más que de sobra porque otras veces lo hemos estado hablando. Que es una pasta y es una soberana locura tener que estar comprando pues cerca de 200 euros en perfumería que va sacando Zara. Lo que pasa que él, efectivamente, pues gracias a Dios, pues se lo puede permitir, pero va a tocateja. Pero que él lo sabe. Él lo sabe perfectamente porque lo hemos hablado bastantes veces, además. Vamos a tocateja. Hombre, evidentemente él tiene sus colaboraciones, pero no son con Zara, que por cierto, es lo que iba a decir. Es que me da mucha rabia. No me voy a centrar en el tema del perfume, ¿vale? Esto también lo he hablado con Carlos, pero no voy a decir ni mis fuentes ni mis nada, porque lo único que podía faltar. No. Pero lo que sí que tengo que decir es que Zara últimamente, yo no sé si sabéis que ha estado haciendo como desfiles de modelitos y cosas de estas, también ha presentado colecciones y todo esto, y cuando, quiero que sepáis, porque mucha gente no lo sabe, cuando se invita a influencers famosos a los desfiles, la empresa o las empresas dan ropa de la colección o cosas que van a sacar en la futura colección que se va a presentar, aunque no salga en el desfile, para que vayan vestidos de la firma, ¿vale? Que lo sepáis, que cuando los veis ahí, que se van todo el mundo, pero esto lo hacen todas las empresas, cuando se van a los desfiles de moda, sea el que sea, Inditex incluido, desfiles de moda, les mandan la ropa. Porque los invitan y les mandan la ropa. ¿O qué os pensáis? Esta gente va por la patilla. Va por la patilla, van vestidos gratis. De hecho, no os acordaréis que fue en un desfile de Louis Vuitton o de Dior que la chiquilla esta, la que canta así, la que cantaba fatal y luego cantaba bien. Que se presentó al concurso este de cantantes, que no me acuerdo cómo se llama, la Rosalía. La Rosalía, en un desfile, los fotógrafos le dijeron que por favor si se podía quitar las gafas. Las gafas. Ojo, porque querían verle la cara a la muchacha, normal. Y va ella y dice, no me las puedo quitar porque forman parte del look. Porque por contrato no se las podía quitar, las gafas. Por lo menos estando en la calle o en el fotocall no se podía quitar las gafas.
Y esto es lo que hay en todos los sitios estos donde se hacen estas cosas. Y se hacen colaboraciones y todo esto. Se hacen colaboraciones. Allá donde nos pensemos o pensamos que no se hacen colaboraciones, se hacen colaboraciones. Esta gente va por la patilla a los desfiles, pero por la patilla integralmente. Te pagan el viaje, la comida, el mantenimiento, los hoteles y te lo pagan todo, ¿vale? Pues ya está. Hombre, a no ser que sea del sitio donde estén haciéndolo, se ahorran el hotel. Zara ha sacado unas de materiales que tienen buena pinta, pero no están en tienda. Hormigón, mármol, esto me parece que... Sí, estas las he presentado ya. Esta misma semana... ha sido el directo... Me parece que están hechas en el directo anterior. Me parece que están hechas en el directo anterior. Me parece que esas ya están habladas. Dice, ojo, la que canta fatal. A ver, cuando se presentó al concurso este de los cantantes, estaba fatal de la muerte. Es que estaba desafinadísima y es que la canción no le iba a ella, según decía. Pero luego ha hecho actuaciones en directo y todo esto, y la tía lo ha cantado muy bien. Tiene un medio tono muy bonito. Lo que pasa que yo no sé hasta qué punto en los directos se marca un Madonna y de vez en cuando mete un playback, porque claro, se está saltando, brincando por todos lados, el ritmo hay que llevarlo y hay que aguantarlo. En fin, no lo sé, no me interesa, la verdad. Es que todo el mundo este reggaetonero a mí... Yo ya soy viejo, como he dicho antes, y me pilla a contrapaso. Entonces, claro, ahí no tengo nada más que aportar, por desgracia. A ver, me habéis preguntado más cositas. Es que no me quiero saltar a nadie, pero no sé qué me habéis preguntado por aquí. ¿Qué pasa con la perfumería que está cubriendo todo el mercado? Lo he dicho ya a David muchas veces, no está cubriendo todo el mercado, esto no es cierto. Que van abriéndose paso poco a poco, sí, pero es que creo que el problema que nos vamos a encontrar con la perfumería árabe ahora mismo es que igual terminan muriendo de éxito, ¿sabes? Es que lo que estoy viendo es que igual, muy posiblemente, terminen muriendo de éxito, porque están subiendo precios y además cuando los suben un montón. Esto lo estoy viviendo yo todos los días. Vosotros, si os ponéis a... Hombre, yo no sé, hablo de España. Aquí en España, lo dije en el directo anterior, me parece, como saquéis un vídeo de un producto de estos, automáticamente los precios se disparan. Y se disparan una barbaridad. Algo que podía costar 20 euros, 20 y pico, pasa a costar 40 y pico, 50 euros. Esto lo he visto yo. Ha sido absolutamente brutal. Entonces, claro, igual terminan muriendo de éxito. Ya dije que la de Sventin Beach salió con un precio de salida de 60 pavos. Lo siento mucho que ni costando 50 me la compro, ni 60. O sea, costaba 60 no la compraba, costaba 50 y tampoco la compro. Lo siento. Y me da igual que sea muy original y todo esto. Me da exactamente igual. Creo que como no se anden con ojo van a terminar muriendo de éxito. Y la gente al final pues se los dejará. Porque tú no puedes estar ofreciendo lo que estás ofreciendo a esos precios. Porque no puedes. Es imposible. La gente al final se va corriendo y te deja y te abandona. Como el desodorante. Así que hay que tener mucho cuidadito con esto. A mí me da igual en el sentido de que, quiero decir, mientras que estén económicos y estén bien de precio, perfecto. Y las grandes firmas, pues que se fastidien. Lo siento, porque es que lo que no puede ser son las subidas de precio tan sumamente bestias que están metiendo. Pues una barbaridad. Ya lo sabéis, porque dentro de los directos con el título es que subió 60 euros. El precio de la Givenchy Gentleman Classic ha subido 60 euros, 60 euros. Además, hablando de la de Sventin, que también valía 60 euros en el precio de salida. Costaba 55 euros, si mal no recuerdo, o algo así. Y ahora cuesta 115. La Givenchy Gentleman Clásica. No la nueva que van a sacar con la botella nueva de las nuevas fragancias, que son las nuevas fragancias, o sea, las nuevas botellas estandarizadas, ¿no? De las líneas normales.
Solamente que con la etiqueta plateada, pues como es la clásica, se supone que es formulación original. Vale, me parece muy bien, pero tú no te puedes poner a subir 60 euros el precio de un perfume. Bueno, sí, porque pues son Louis Vuitton y pueden hacerlo. Pero yo cuando vi 115 euros, sabiendo que además, haciéndole el seguimiento que le estaba haciendo, costaba 55, y en los árabes nos pasa lo mismo, pero de otra manera. Cada vez que alguien saca un vídeo, ya sabes que tienes un precio disparado. Si pones enlaces de Amazon, ya te puedes dar prisa, porque si no te cogen y te suben automáticamente los precios. Y te los suben un montón. Un montón, ¿eh? O sea, te pegan unos partañazos que te parten en dos, ¿eh? Ojito, ¿eh? Te parten en dos. Así que la árabe está muy bien, es baratica. De momento, no tanto, ¿eh? Porque aquí todo Dios, Cristo bendito, está subiendo los precios. Pero es que ellos están subiendo también los precios y no poco. Y hablo de España, por lo menos, y de tiendas europeas, ¿eh? Porque, ojo, cuidado, porque muchos de estos perfumes, Soren lo sabe muy bien porque es un cliente de este tipo de perfumería, y otra tanta gente, compramos o se compra, pues yo la que he comprado, la compro fuera, la compro en Europa, pero me salgo de España y los precios no son baratos, ¿eh? De muchas de ellas. De baratos no tienen nada. Porque te encuentras unos precios que dices, ostras, perfumería árabe a este precio. Pero árabe estoy hablando del low cost, que al final sabes que te puedes llevar, a ver, si conoces el aroma y sabes lo que tienes, te puedes llevar un clon. Igual compras algo que es original dentro del low cost árabe. Pero los precios se están disparando de una forma, pero muy bestia, ¿eh? Los precios están yéndose arriba, pero en plan modo salvaje, ¿eh? En plan modo salvaje. Así que, no sé. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero yo creo que van a morir de éxito. Se les está viendo, ¿eh? De hecho, se les está viendo. Insisto, no sé qué es lo que pasa en otros países. Yo vivo mi realidad. Mi realidad está aquí en España, Europa, ¿vale? Pero lo que estoy viendo no me está gustando. Lo que estoy viendo no me está gustando con respecto a los precios. Porque para comprarte un clonazo, por muy chula que esté la botella, hombre, evidentemente a mí me interesa el perfume. Me interesa el perfume. A mí la botella me da igual. Más si es una low cost. Si es una Loewe no me da igual. Me pongo con los cuernos retorcidos. Porque encima juegan con los nombres comerciales cuando en realidad te están vendiendo uno de Parfum y te están cobrando más de 200 euros. Diciéndote que en el nombre comercial es un elixir, cuando luego en realidad en la caja, uy, el hombro. Uy, el hombro. Cuando luego en la caja nos están engatillando uno de Parfum. Ni elixir ni nada. Es nombre comercial elixir. Y te engatillan más de 200 euros por el perfume. Y esto pinta bastante feo, ¿eh? Con respecto a los perfumes low cost árabes, ¿eh? Pinta bastante feo. Si no tenéis nada más que ver qué es lo que ha pasado con la taza y el perfumito de Marras de 60 euros, que ya creo que está más barato, ¿eh? Porque a mí me llegaron a referenciar en un comentario que está bastante más barato. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede, cómo termina la cosa y cómo queda la cosa, pero así estamos. No estamos de ninguna otra manera, ¿eh? A mí me gustaría que siguieran los precios baraticos porque las economías no están para estar jugando. Bueno, todo se andará, todo se andará. Pues no sé, Hugo, no sé si está hecho el Armani Code Parfum o el perfume, no sé si está hecho, no tengo ni idea. Mira, ahí en la colección no está mal, lo que es la colección no está mal, pero no es de mi agrado 100% para gastarme la pasta en ello, ¿eh? Poco a poco, pues si me va apeteciendo, pues iré sacando una review de alguno, una review fantasma, pues digo, porque es que vivo al lado de Druni, entonces, y llevo tiempo que no voy, ¿eh? Pero vivo muy cerquita de Druni, a nada, ya todo el mundo lo sabe, es público que vivo cerca del Druni, que cruzo 2 calles y estoy dentro, y literalmente. Entonces,
Hay alguna que otra, pero no sé cuál está hecha, la verdad. Pero no me terminan de convencer como para gastarme el dinero. No, no me gasto yo el dinero en eso. Ahora tengo aquí a Cayetana tocándome con la patita. Sin ir más lejos, el nuevo Hawas cuesta 70 euros. A ver, Oriol. Entonces, ¿qué me cuentas de esto? Yo no lo sé, porque de Hawas creo que no he hecho ninguna reseña, al menos de momento. ¿Tú crees que yo me voy a gastar 70 euros en esto? Yo no me los voy a gastar. Lo siento en el alma. Yo no me gasto 70 euros en eso. Me compro un selectivo. Me compro algo del selectivo. Vamos a pegarle una vuelta a Christian Dior. Por cierto, ahora que estamos con el tema de los precios. Dior. A ver si por alguna de Arte y Birloque. Lo que pasa es que no me han mandado un... No me han mandado un correo electrónico de la nueva Savage. De la Savage no, de la Dior Homme, perdón. De la Dior Homme. Dior Homme Parfum. Aquí estaría. Seguimos sin precio. Vale, estamos sin precio todavía en Dior Homme Parfum. Madre mía la que se nos viene encima. Madre mía la que se nos viene encima. Por eso digo que antes que eso prefiero comprarme hasta una Jimmy Choo, una Invictus, lo digo en serio. O sea, si me tengo que poner a gastarme 70 pavos, que es dinero. Es que no es ninguna tontería, 70 euros es dinero. Eso es dinero. No me da la gana de gastármelo en un perfume árabe. Porque luego tú imagínate que a mí me encanta, me vuelve todo loco, quiero estar comprando eso hasta el día que me muera. Y luego, Oriol, si es que es así, Oriol, tío, o sea, las descontinúan cada 2x3. No se queda nada en el mercado fijo, a no ser que sean las super mega clásicas desde que las sacaron, que están vendiéndolas sin parar. Pero si sacan estas cosas, bueno, esta semana igual cuesta 70 euros y la semana que viene igual le bajan el precio y está a 50, ¿eh? Por ejemplo. Pero que yo estos 70 euros me compro la colección completa de Fruit Company y seguramente lo disfruto mucho más que no eso. De verdad, lo digo en serio, que no es por menospreciar, es que no está acorde el precio, porque sabemos realmente lo que nos cuesta. O sea, que no me venden la moto, o sea, 70 pavos yo no los pago por un árabe low cost y de estas firmas. Lo siento. Si pretenden posicionarse dentro del selectivo, van a tener que marcar la pauta con otras cosas bien distintas, ¿eh? Con una forma de hacer marketing y de posicionamiento bien distinto. Y van a hacerlo, ¿eh? Porque lo van a hacer, ojo, cuidado, porque si aquí en España ya están metiéndose en las grandes cadenas de distribución, que son las que ya sabéis que son, pues el Arenal, el Druni, Marimundo, el Corte Inglés. Esto va a ser la tónica y vamos a tener con ellos lo siguiente. Sí, y es que además está pasando ya. Perfumes que supuestamente son originales y se queda en la suposición, porque luego lo que vamos a tener es de los caros. Van a sacar las dos líneas, la barata y la cara. Pero es que estos perfumes ahora mismo a 70 pavos, del Hawas por ejemplo, los tienes que comprar a ciegas. A ver dónde pruebo yo esto. Voy a comprarme yo un perfume al cual no le he metido ni el morro, como dice Soren, así por a lo loco. No, a lo loco me puedo jugármela en gastarme 15 o 20 euros, 25, ¿vale? Y ya estoy siendo generoso. Así, venga, vamos a lo loco y lo voy a coger y lo voy a comprar. Pero 70 pavos a mi bolsillo le duelen mucho. Mucho. Y es que no me apetece. De verdad lo digo en serio, ¿eh? Que va. Una locura. Una locura eso. 70 euros ya. David, yo compro mucho en Chile, en la tienda Cruz y Valencia, porque en general están muy caros. A ver, es que lo que pasa en otros países son temas de aranceles, impuestos de los propios gobiernos, y etcétera. Pues bueno, lo sé, que es una puñeta. Y además que los precios allí es que es una barbaridad. O sea, yo cuando veo los precios de allí digo, madre mía, Virgen Santa, vaya pasta más bestia. Pero bueno,
que también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, las empresas como Eurofragance ponen... están haciendo fábricas en México. Supongo que la de México, no sé cómo estará el tema, pero en México estaban haciendo una fábrica, una producción para producir perfumería desde allí. También, evidentemente, los costes son menos. Entonces, claro, eso se tiene que notar de alguna manera. Ya os lo digo yo, pero es que del tirón tampoco hace falta ser un experto en matemáticas para saber que efectivamente van a reducir un montonazo los costes. Otra cosa es que luego sigan aprovechando el tirón de los precios que tienen ya allí implantados y que no bajen. Claro, es que esto también es otra. O sea, yo no sé lo que van a hacer, pero cojo, abro una fábrica allí y como sé que la gente a estos precios me está comprando, a estos precios con las tasas impositivas y todo el bla 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 bla, pues sigo manteniendo los precios a pesar de que los tengo que mandar para allá, los sigo manteniendo hiper mega caros, pero más baratos que los otros, por supuesto, pero estoy vendiendo al mismo precio, pero con menos cargas. Entonces todo lo que tengo es beneficio. Estos son cosas que yo estoy hablando por hablar, ojo, cuidado, que esto lo digo yo, lo lanzo al viento, pero esto igual no se produce ni muchísimo menos. Pero cosas más raras se han visto. Cosas más raras se han visto. Yo ahí lo dejo, presuntamente. Y ya está. Algunos árabes son un alcoholazo impresionante. Si hay que tener cuidado con los precios, se están exagerando los señores. Lo digo cada vez que me encuentro con un árabe que va hiper mega alcohólico en la salida, lo digo siempre. O sea, yo voy con la verdad por delante. Yo cuando Ignacio o hasta incluso pues Soren o quien me mande árabes, ¿vale? Tengo que decir la verdad, no me puedo estar escondiendo y diciendo hoy porque me lo hayan mandado, no, es que si sale alcohol, sale alcohol. Voy a beber agua. Si sale alcohol y hay que decirlo. Y es que algunos te pegan un pepinazo de alcohol que dices, Dios mío, mi vida. Pero es que mucha gente por desconocimiento se piensa que ese pepinazo que te pega es porque es pura potencia el perfume, cuando luego en realidad se evapora y dices, uy, ¿dónde estás? Que eso no se produce, ¿vale? Al menos de momento yo creo que a mí no se me ha producido porque duran bastante, está muy bien el rendimiento, pero claro, el pepinazo inicial te hace pensar que tienes una bestia parda cuando luego en realidad no es una bestia parda. Hombre, es una bestia parda en alcohol, eso también. Los perfumes como los comerciales salen 300 euros, terrible. Más que un nicho. Madre mía, David, por Dios. Qué barbaridad. Para eso te tienes que coger y te pides un préstamo personal y te empeñas, por lo menos durante 2 años. Calla, calla, calla. Se agradece. Gracias, Soren, gracias. Esto es lo que ha dicho David. Y el Sorencico. Y la Silvi, que también por aquí. Y esto es lo que decía también David. Dice David, y si encima lo haces tú, se disparan los precios, detallas muy bien los aromas, no como... Yo, es que... A ver, no me gusta que hagáis referencia a ningún otro youtuber ni que lo mencionéis, porque además borro los comentarios. Y dependiendo de la crudeza que sean, hasta incluso baneo. Pero cada cual, lo he dicho muchísimas veces, cada cual tiene su línea editorial y se autollama o se llama como le venga en gana. Yo siempre lo he estado diciendo porque además es que es verdad. Muchas veces digo, sí, reviewer y tal, pero yo me considero un crítico de perfumería. Yo no me puedo andar con las tonterías, ni por las ramas, ni nada. Tengo que decir lo que estoy oliendo y dar mi parecer. Y ser lo más objetivo posible. Pero que cada cual tiene su línea editorial y su forma de hacer las cosas. Que algunas veces, pues, puedes decir, bah, no me gusta nada cómo va esto, ¿no? El otro o la otra, ¿no? El influencer global, me da igual si es tiktokero, de donde sea. Pero lo bueno que yo tengo ahora es que como no veo a nadie, de verdad, mis contenidos son otros por completo, pero completamente distintos. O sea, mis gustos a la hora de seguir a alguien, yo no veo canales de perfumería. Lo que veo muchísima cosmética, veo beauty, veo maquillaje, veo tal, porque me entretiene, me lo paso bien y me gusta, ¿no? Pero
Y aparte porque está el canal secundario, que efectivamente en el canal secundario, que es de cosmética, el de Orgaz Skincare, pues tenéis pues todo lo que son los productos ahí que os voy presentando poquito a poco, ¿no? Conforme voy pudiendo, porque estoy faltísimo de tiempo. Mañana no va a haber vídeo, ¿eh? Mañana me lo voy a tomar libre, creo yo, porque, porque no me da la existencia, no me da la vida. Mañana me tengo que ir a grabar, tengo que hacer un montonazo de cosas y mañana no va a haber vídeo. Mañana es día de grabación, me tengo que encerrar allí en el infierno, ¿no? Porque ya da gusto. Ya por lo menos grabar da gusto, ya no paso tanto calor con todos los focos y todo eso, ya es otra cosa. Pero mañana es día de grabación, me tengo que poner a grabar y preparar los contenidos de la semana. Pero mañana por eso no va a haber vídeo. Y tengo que preparar el vídeo de los mecenas, de los Patreon orgásmicos. Tengo que preparar un montonazo de contenido y veremos a ver por dónde salgo. Veremos a ver por dónde salgo. Pero bueno, todo se andará poquito a poco, porque además esta semana que viene, no sé cómo andamos de fechas, es que estoy un poco perdido. Vale, pues es la última semana ya antes de entrar en Navidad, porque el día 25, no, el 24, que es la noche de la cena, cae en martes. Cae martes 24. Martes 24. Vale. No estaba planteándome. Bueno, de todas formas ya sabéis que los días 24 nunca hay vídeo. Ni hay vídeo, ni hago directo, pues el día va a estar tranquilo en la familia, la chimeneica y todo el rollo, el arbolico de Navidad, el pelé y estas cosas. Así que nada, pero estamos ya en la última semana. A ver quién es el guapo que se lía la manta a la cabeza y se pone a comprar algo esta semana. Madre mía, esta semana ya, bueno, hoy ya, los precios por las nubes y no hay quien se acerque a comprar absolutamente nada. No quiero ni pensarlo, madre mía. Oye, ¿cómo? ¿Hay alguien de Argentina, de Chile, de Perú, Uruguay? ¿Cómo lleváis el tema de la cena navideña? Esto es una putada muy gorda, ¿eh? Contarme cosas, que estas cosas a mí sí que me divierten, porque estar comiendo comidas calientes en pleno verano, cayéndote el moquillo y el sudor, comiéndote, yo que sé, una sopa o cualquier cosa así que sea caliente, porque es típico de la Navidad comer algo caliente o cenar algo caliente. Tú cuéntame a mí cómo se lleva eso con 40 y pico, 50 grados. Porque yo en verano no lo hago ni loco. Mira, los gatos ya están. ¡Ay, mis gatos! ¿Lo escucháis? ¡Qué graciosos! Míralos. Están amándose. Son dos machos. Esto es muy fuerte. Mira, es que se quieren con locura. En fin. La Navidad, feliz Navidad, Javier, si no nos vemos por acá, o como no nos vamos a ver, David, por Dios, tenemos que coincidir, hombre, más directos. No sé, no llevo un timing de directos ni nada de eso, o sea, realmente yo ahora mismo, hoy por hoy, los directos que estoy haciendo, los estoy haciendo, pues básicamente porque según cómo, cuando me da la gana. Es así de claro, o sea, hago los directos cuando me apetece. No quiero sentirme presionado a la hora de tener que hacer el directo todos los días. Porque termino agotado, psicológicamente termino agotado. O sea, era una pesadilla tener que mantener el ritmo que yo estaba manteniendo antes. También me viene bien otra cosa, tengo que decirlo. O sea, aparte del notición de que han contratado al final a este pobre Zagal de 40 años para la casa Chanel, madre mía. Ay, por favor, que nos dure, que nos dure. Ya estoy diciendo, ay, por favor, que nos dure, pero en todos los ámbitos, en el vital sobre todo, porque no quiero que nos pase lo mismo que nos pasó con Gucci, que me fui de la boca. Y además es que me vais a perdonar, pero vuelvo a retomar un poco el tema de Gucci antes de la entrada de Sabato. Porque, por ejemplo, que controle Soren sí que estaba ese día. Y además es que dije, que no entre por favor, que no entre por favor, que no entre por favor. Esta es una moderna que viene de la escuela de la Michele. Por favor, que no entre, que no entre, que no entre. Se cumplieron mis deseos, pero se cumplieron de la forma que yo no quería que se cumplieran. Por Dios, es que el chaval se fue, de verdad. Entonces, estas cosas me dan muy mal rollo. Y este zagalico es que me da es tan así, tan guay, tan bonito, tan quebradizo, que me da pena. O sea, es que no, es que por Dios, y es que además parece que le haces así, ¡ping! Y sale volando. Pobre tico mío. Pero no, vamos a dejar que por lo menos lance 5 colecciones. No, quizás sea demasiado. Uy, madre
Madre mía, madre mía, madre mía. Mi sueldo de 1.500 euros y comprar un perfume de 300 euros o 250 euros me fundo. Pero es que te fundes tú y se funde cualquiera. O sea, es que es una barbaridad. O sea, tú imagínate 1.500 euros y lo que tienes que comer, si es que es lo que yo digo. O sea, vamos a ver, yo no me puedo quejar porque yo vivo bien, pero tengo que estar midiendo siempre el eurico. Es que hay que estar midiendo el eurico. Yo no me puedo poner a comprar perfumería porque esto no me da. O sea, lo siento, pero quiero comer. Quiero comer, quiero vivir, quiero pagar el agua, quiero pagar la luz, quiero pagar los impuestos, quiero pagar muchas cosas que tengo que pagar por narices y si me pongo a gastarme 300 napos en perfumes, ¿quién come? Que no, hombre, que no, que no, que no, que no, que no, que ya está bien la broma. A ver, que de vez en cuando un capricho está bien, pero yo si me compro un nicho, que son los que cuestan esos precios, normalmente, que son los nichos, si no te metes en un Louis Vuitton, es ahorrando poquito a poco. Yo voy llenando la chica, la caja que tengo, y voy llenándola y poco a poco. Cuando ya veo que tengo la pasta, pues cojo y compro uno. Si me da por comprar uno, ¿vale? Pero tiene que ser algo poco a poco, pero sin presión. Pero es que, claro, dedicándome a lo que me dedico, pues tú me dirás, si además no estás sponsorizado, pagado, haces colaboraciones, pues te mueres de asco. Menos más que tengo gente que me manda viales y estas cosas y puedo hacer perfumería que tanto os gusta últimamente. Y... A ver, tengo que ser muy claro, también estoy súper feliz de no tener que sacar botellas. Y además estoy viendo que el canal funciona muy bien sin necesidad de sacar botellas. No necesito sacar botellas. O sea, ya está demostrado que el Orgaz no necesita tener una botella en la mano. No necesito tener la botella en la mano. Yo creo que ya la gente tiene la plena confianza conmigo para saber que cuando hago una reseña la estoy haciendo con el producto a tope. Y que lo hago mi trabajo lo más profesionalmente posible. No, lo siguiente. Entonces, son ya muchos años haciendo esto. Yo no me voy a poner a tomarle el pelo a la gente e inventarme las cosas. Pero yo no tengo por qué salir con una botella así. Porque vuelvo a repetir, yo no vendo el producto. Yo no vendo el producto. Yo hago la crítica del producto, pero yo no lo vendo. En cosmética sí que lo tengo que hacer, porque además me lo cojo, y es que me gusta el rollo, porque me lo cojo, me lo aplico, me lo pongo para arriba y para abajo, y me da otro juego. Pero yo un perfume así todo el tiempo en el vídeo, ¿pero por qué narices tengo que tener yo una botella en la mano así todo el tiempo? Como si fuese, pues eso, un hombre anuncio. Que no, hombre, que no me da la gana. Que no me da la gana. Lo siento. Lo siento, estoy encantado. Me lo paso bomba haciendo los vídeos. Me pego unas risas que te mueres. Sin tener la presión de tener la puñetera botella en la mano. Es que estoy disfrutando. Ahora es cuando estoy disfrutando de hacer los vídeos de verdad. No antes. Antes me lo pasaba bien, porque me lo pasaba bien, por supuesto. Pero no es lo mismo. Porque tengo que tener, siempre lo he estado comentando, el factor de los brillos, los reflejos de la botella, que muchas veces la cojo al derecho, al revés, y yo digo, pero qué necesidad de todo esto, de tener que estar así, que no me llevo un céntimo de nada. O sea, lo que yo cobro es porque os salta la publicidad y aunque la veáis un microsegundo, pues algo me llevo, aunque sea un microcéntimo, pero algo me llevo. Y eso es así, que nadie se piense que porque un vídeo tenga muchísimas visualizaciones ha dado muchísimo dinero, porque ese no es el rollo. El rollo real de todo esto viene porque, efectivamente, cuando tú haces tu vídeo, la gente ve también la publicidad o le salta la publicidad en los vídeos, que es de lo que se trata. Ganamos por los anuncios, no por otra cosa, ¿eh? No por otra cosa, no porque un vídeo tenga 800.000 visitas o 2 millones de visitas significa que hayas tenido mucho dinero, porque si no te mete YouTube la publicidad, no te llevas nada. Nada. Hoy he estado viendo un vídeo de 2 horas y me han saltado 2 anuncios en 2 horas. El vídeo llevaba ya 250.000 visualizaciones. Es un vídeo de The Wild Project que ha hecho con Isabel Viña, y lo estaba viendo y me ha saltado 2 veces publicidad. No he visto más.
2 publicidades en un vídeo que dura 2 horas y algo. 2 horas y algo. 2. O sea que, vale, mucha publicidad. Evidentemente ese vídeo va a dar mucho dinero, porque va a dar muchísimo dinero. Pero a mí en lo personal es que me han saltado, en esas 2 horas de vídeo, han saltado 2 publicidades. Por eso digo que puedes tener un montonazo de publicidad, pero si no te ve nadie, o sea, si nadie ve la publicidad ni te salta publicidad porque YouTube no te la mete, pues entonces estás muerto. Dice un microcéntimo de euro. Por supuesto que sí, David. A mí me saltó 4 veces la publicidad ahora. Eso está muy bien. Que salte, que salte. Que salte la publicidad por todos lados. Porque tengo que comer. Tengo aquí a mis niñas que tengo que alimentar. Ay, tengo que comprarles el pienso y ponerles las pastillas y todo lo que necesitan ellas para estar bien guapas y hermosas y cuidadas. Que Hugo, el otro día en la parada del autobús, le dije a una chica, perdona, pero hueles súper bien. Su colonia olía a Gloria. Muy loco, sí. Loco estás tú. Yo no sé si eres de España, pero loco estás tú para decirle a una mujer hoy en día aquí en España que huele bien. Porque con las mismas, igual se coge el teléfono, llama a la policía y te plantifica una multa por acosador. Yo ahí te lo dejo. O sea, fíjate si tienes que andarte con ojito aquí en España. Como se te ocurra decirle a alguien que no conoces nada de por la calle, ¡ay, qué rico que hueles! Es que como no se pueden decir piropos ni nada, pues... tú mismo, chaval, yo no sé de dónde eres, pero Hugo te la está jugando, como vayas así por la calle, te la estás jugando al 15. Al 15. Estoy hablando de España, ¿eh? Ojito, cuidado, que aquí las cosas están un poco destroyer heavy metal. Que es que hay que estar vivo para lo que se está viviendo aquí. Silvia, que también está contenta de que sea invierno para sacar las Beast Mode. Por supuesto, hombre, ya me faltaba más. Es que ahí da gusto. Echarse cosas potentes y que atufen a la gente. Que se fastidien. Ay, Dios mío. Soren. Con los pescaditos. Que le gustan los pescaditos a mi Soren. Es que eres Piscis. no sé el signo del zodiaco que eres. Sí, Alberto me dice que se han dado un toque a la taza, pero les habrán dado les habrán dado un toque a todos los que hayan hecho botellas parecidas. Sí, han tenido problemas y además en Estados Unidos hay varios juicios pendientes, no sé si han salido ya, pero las denuncias se pusieron, ¿eh? Las denuncias se pusieron. Es que lo que no puede ser es que saquen las botellas calcadas con diferencias mínimas. Se han llevado un par de collejazos, sí. Lo que no sé si está en los tribunales, han llegado a algún tipo de acuerdo con un pago previo a Steel Lauder, que son los propietarios de Tom Ford, y a otras tantas empresas que se encuentran luego que dices, es que la botella está... Uy, el hombro. Está calcadísima. Es que la botella... Y sí, le ha pasado varias veces con un par de empresas ya, ¿eh? Y lo de Tom Ford es un cántico. Lo de Tom Ford es que era un cántico. Sí. Ahí ha habido tema, ¿eh? Con Tom Ford ha habido tema. ¡Tauro! ¡Wow! Como mi hermano. Cabezón. Dice, a mí me dicen que vuelo bien, le meto un carterazo. ¿Ves? A Silvia que es de las mujeres que hay que dejarlas tranquilas. O sea, si se le pincha la rueda del coche, ahí se queda. Porque yo no la ayudo. Porque luego me denuncia. Y me va a decir, es que ha parado el tío salió a mirarme el culo mientras que intentaba quitarle la rueda del coche. No. No. He parado a ayudarte. ¿No quieres mi ayuda? Hasta luego, Mari Carmen. Y es que no paro ni a eso. O sea, paso de largo. Me suelta un carterazo porque paro el coche. Igual se piensa, oye, que esto es un violín. ¿Sabes? Que ha parado porque es un violín. No, he parado a ayudarte. No, ya no paro. Hasta luego, ahí te quedas. Con tu rueda pincha. Entre otras cosas, claro, por supuesto. No, déjate. No tengo ganas de follones yo. 5 publicidades me han saltado. Bueno, llevamos aquí la cuenta de la publicidad. Pues yo no estoy pinchando absolutamente a nada. Esto es YouTube que la va metiendo. Nunca mejor dicho. No, yo no estoy pinchando a nada, ¿eh? Está saltando, seguramente la publicidad está saltando en automático, pero yo no estoy pinchando absolutamente a nada. ¿Qué es más?
debéis de saber que muchas veces cuando me pongo a supervisar las franjas de publicidad que hay en YouTube, en los directos me tengo que poner a quitar publicidad porque digo, pero toda esta publicidad ¿quién la ha marcado? Porque yo no marco la publicidad. Antes sí lo hacía, pero ya no la marco. Y en el... Hará como 2 directos, no puse publicidad ninguna. Simplemente la dejé ahí y ya está. Y me he puesto a mirar cómo va los tiempos de la publicidad que se marcan y estaban marcados en automático, pero a uno con otro, uno con otro. Digo, esto es una locura. Hombre, que voy a dejar yo toda esta publicidad aquí, venga, 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 venga. Así que he cogido y he quitado un mogollón de publicidad que había puesta en el último directo, en el penúltimo directo, y he quitado toda la publicidad que había. He dejado nada, he dejado poco anuncio. No. O sea, yo, la primera persona que le gusta ver los vídeos más o menos del tirón, que sí, que salte publicidad, perfecto, no hay ningún problema. No tengo problema con que salte publicidad, pero cada 2x3 un anuncio, eso no se puede ver. Entonces los cojo y los limpio de publicidad. Los cojo y le meto un limpión y empiezo a quitar publicidad. Y he estado haciendo eso, quitando publicidad, pero a saco. Si es que no. Que el primero que no le gusta estar viendo vídeos cada 2x3 con publicidad es a mí. Pero si hay que verla, la veo, pero sin pasarse, con mesura. Tienes que ir con pies de plomo. Dice, de buena fe puedes verte metido en un lindo fregado. No, yo no tengo ganas de fregados, ¿eh? No, pero también lo que tengo claro es que una persona que yo no conozco nada, le voy a decir que bien huele. Que cuidado, Hugo, que no te estoy. Lo que digo que has sido muy valiente. Yo no sé dónde eres, pero es que has sido muy valiente. O sea, le has echado un par de cojones, ¿eh? Porque aquí en España tú no puedes piropear a nadie. A nadie. O sea, te cae lo más grande. O sea, una locura. Es que no se te ocurre. Ni loco. Es que ni loco. Yo lo digo que hay que tener cuidadete. Ahora, luego llega una. También tengo que decirlo. Estás en el supermercado. Estás comprando, haciendo la compra. Coges tus plátanos correspondientes. Y con la misma dice una. Lo he contado 40 millones de veces. Me se queda mirando y me dice: uy, el plátano, cómo me gusta el plátano. Eso sí lo pueden decir, ¿no? Pero tú dile a una: uy, cómo me gusta la chirimoya, porque lleves chirimoyas ahí encima. O haya comprado almejas. Ha comprado almejas y tú decirle: uy, qué buenas las almejas al ajillo. Teléfono 112, policía municipal, y con las mismas te vas a la cárcel. Directo ahí al cuartelillo, denunciado porque le has dicho a una tía que qué ricas que están las almejas al ajillo. No me da la gana, lo siento. Y ahora en Navidad, ¡ay, cómo me gusta la pechuga! ¡Ay, qué rica está la pechuga del capón! Ya para qué quieren más. Ahí ya es muerte y destrucción. De ahí ya no sales. O sea, como le digas: ¡ay, qué rica está la pechuga! A una señora: ¡ay, qué rica está la pechuga! Ya está muerto. Ya no lo cuentas. Ya has hecho todo lo que tenías que hacer en la vida. Se acabó. Al final terminas en la cárcel con un chavalote que se llama Buba y que te da amor por centímetros cuadrados. ¿Eh? Te mete unas puñalas de carne que te quedas tieso. Normal. ¿Por qué? Por irte de la boca en un supermercado diciendo que te gustaba la pechuga mucho. ¡Ay, qué rica está la pechuga a la crema! Y ya la has liado. No. Un poco de consideración. España actual, la España actual en la que vivimos. Vete a la comisaría y di que te han dicho que les gusta el plátano y verás las risas que se echan. Pues ya te digo yo. Pero si eso les pasa a ellas, pues tenemos un problema. Así que por eso digo que Hugo ha sido muy osado. Muy osado. Almejas al ajillo, toma un carterazo. Eso se lo digo a la Silvi y la Silvi me parte la boca. Me parte la boca la Silvi. Ay, qué lindos cantos, me apuñalan como un palillo pollito. Calla. Dice: España está fatal, la verdad. Por eso te digo, yo no sé dónde eres, pero ten cuidado que te puedes meter, si estás en España, en un lío muy gordo, ¿eh? Como des con alguien que no tengas que dar, que no le haga gracia lo que le digas, te metes en un lío muy, muy gordo. Por eso yo digo que si se rompen y se pinchan las ruedas, que se busquen la vida. Que llamen al seguro, que le manden al tío de la grúa y que les cambie la rueda. Pero yo no paro.
No, no paro. Y no es omisión de auxilio, es que no paro. Pues no tengo la obligación de parar, no es un accidente. Si fuese un accidente, claro, evidentemente tienes que parar. Que me ha pasado un par de veces, esto lo he contado, Story Time. Lo he contado, porque lo he contado hace ya mucho tiempo. Tuve que, de esto que estaba conduciendo, volvía por la noche a casa. Accidente. Y terminé enfangado de sangre hasta las trancas. Hasta las trancas. Auxiliando a esta pobre gente que había tenido un choque frontal. Fue un taxi contra una furgoneta. El taxista estaba el pobre, no es que estuviese destrozado, pero vamos, tenía brechas por todos lados, no paraba de tirar sangre. Ay, Dios mío. En fin, una locura. Menos mal, por el amor de Dios Cristo bendito, que detrás en el coche iba un bebé, pero iba en silleta y no le pasó nada a la criaturica. La madre estaba también contusionada, perdida, pero el taxista se llevó lo más grande. Ahí el Orgaz llamando a la Guardia Civil, que esa es otra. Resulta que yo llamo al hospital y el hospital dice que si llega la ambulancia antes que la policía, ellos no pueden hacer nada. Tiene que llegar primero la Guardia Civil. Y yo, ¿qué? Bueno, pues llegó antes aún así. La ambulancia no les pudo dar asistencia hasta que no llegó la Guardia Civil. Y la Guardia Civil llegó súper tarde. Estoy hablando ya de hace un montón de años, ¿eh? Bueno, por lo menos a mí se me hizo eterno porque yo estaba ahí ya tapándole al otro con unas toallas, porque además llevaba toalla, porque yo siempre llevo toallas en el coche, porque si me da la vena me voy a la playa y me pego un baño. O sea, a mí me da igual si es enero, febrero, marzo, abril, me da igual. Yo la toalla siempre tengo ahí con el bañador detrás. Y ahí tapándole al hombre el cachobrecha que llevaba en todos los sesos. Mira, fatal de la muerte, pero ahí tienes que parar. Lo que no puede ser es que te ves ahí a alguien en... Anda ya, para que luego me pegue una puñalada o pase una película americana y te encuentres un psicópata, una psicópata que luego te raje de arriba abajo. Que no, hombre, que no. Que la vida está muy mala últimamente. Que ya se ha terminado el tema de los buenos samaritanos, se ha terminado ya. Si te encuentras a un autoestopista que te raja, que te salga alguien de ahí de los matojos de ahí al lado, que no, escondido detrás de una higuera o de un limonero o un naranjo, que no, hombre, que no. La asistencia en carretera que se la dé su seguro. Yo no paro a darle asistencia en carretera a nadie. Si no es un accidente que por cojones tenga que darlo. Si no, hasta luego. Chao, chao, bacalao. Ni loco. Dice, yo lo que hago es subir solo en el ascensor y no subo con nadie, y menos con una mujer por si acaso. Es que la cosa no está para andarse con tonterías, vuelvo a insistir, hay que tener muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado, porque tú dime a mí que, a ver, que esto no es una... Esto, a ver, estamos llevando la cosa al límite, pero tú dime a mí que es que das con una señora que está falta de pasta, que no tiene donde caerse muerta, que se está buscando la vida en plan garrapiñar lo que pueda de cualquier sitio, se mete en el ascensor contigo y en el momento que sale el ascensor te controla dónde vives o dónde vas, llama a la policía y dice que, pues, no sé, cualquier cosa. Lo que se le pase. Lo que se le pase por la chola. No me da la gana. Lo siento. No. No. Que no me la juego. Que no me da la gana. En fin. Bueno, es que en Argentina ahora mismo tenéis al Milei. En Argentina tenéis al Milei dando caña. Pero aquí lo que tenemos... Pues bueno, en fin. Tenemos lo que tenemos. Y tenemos quizás lo que nos merecemos. Yo no lo sé. Por patanatas que somos. A ver, ¿qué me he dejado por aquí? La verdad es que yo no me veo a la Silvia metiéndole un cartelazo a nadie. De hecho, al final de la frase se reía, ¿eh? Que conste. Que Silvia, que no es nada contra ti, ¿eh, cariño? No, no es nada contra ti.
lo de la tafa que ya lo he dicho, de lo de Steel Lauder con Tom Ford. Y voy a ver qué más hay por ahí que me haya podido dejar sin leer mismamente. Vale. Aquí, que esto no he leído, David. Dice, ¿valdrá la pena comprar el Hero de Andy Tower? Lo estoy pensando porque están caros, 200 pavos. Antes no valían 200 euros, estaban más baratos, ¿eh? Pues no lo sé. Este lo he reseñado, es que ya no me acuerdo, es que voy haciendo las reseñas, pero es que se me van olvidando los nombres, es que es normal. Del Andy, no sé, hay unos cuantos vídeos ya hechos, pero esto no sé, no me suena, no lo sé, no estoy seguro. Pero a mí no me han costado eso, ¿eh? A mí no me han costado, yo no recuerdo haber pagado ya 200 euros por un Tower, ¿eh? Mucho menos. No sé, unos 140 puede ser o algo así, es que no me acuerdo, ¿eh? Llevo ya bastante tiempo que no compro. A Tower ni casi a nadie, pero tal cual, llevo mucho tiempo que no he hecho así como una compra de... No, me he estado quieto. Aquí, leyendo... Vale, perfecto, yo creo que ya estaría todo. Os he vapuleado. Todo lo que estabais escribiendo os lo he vapuleado. Voy a echar un vistacico. Bueno, voy a quitar esto ya de PID. Qué gracia con el señor Chavarri. Angulo. Vale, esto lo quito también. A ver, dice Dior, dice, por Navidad, Dior, ay, pero pónmelo otra vez. A ver, espérate, que como lo tienen flotante, exclusiva, descubre el nuevo difusor de... no me interesa, quiero que me pongas en las fiestas de fin de año, descubre el look de maquillaje, están aquí metiendo publicidad, pero es que aquí, desde 150 euros a 220, compra con el código Holiday Dior, y entonces pero claro, te tienes que gastar entre 150 euros mínimo. Entre 150 y 220 euros. Si pasan los 220 euros, ¿qué pasa? Que es muy fácil. Estás comprando en Dior. Pasar los 220 euros es muy fácil. Es muy fácil. Comprando en Dior te puedes quedar sin sueldo. O sea, directamente te pegan un gatillazo que te levantan en peso. Voy a echar un vistacico a ver si tenemos perfumería nueva. Bueno, la Apex. Pero bueno, Apex o Intense. No hay... de momento no hay... no hay notas de la Apex. Huele muy rico Apex. Os la comparto para que veáis por lo menos la botella. Compartir pantalla. Apex. Compartir. Mirad, esta es la botella de Apex, pero ya tenemos el Intense. No hay notas ni absolutamente nada. Así que ahí se nos queda. ¿Lo estáis viendo? Pues así. No hay nada, está próximamente por la parte de Roja y de momento ni nada. Supongo que igual ha salido publicado algo ya en redes porque Roja, como no para, el departamento de marketing de Roja no para de publicar por todos lados, igual ha salido ya algo, Dice, publicidad, todo un récord, dice, Holiday Navidad, dice, cómprate este jabón de Dior y fúndete con olor. Madre mía, qué barbaridad. Ay, yo recuerdo que antes, en los años 90, que toda la línea de perfumería sacaba normalmente siempre una línea de jabones que eran fabulosos. O sea, es que no puedo decir que ninguno de los que probé, porque me hinché a probar jabones, estoy hablando del selectivo, de Givenchy, de Mugler. Mugler sacaba unas pastillas de jabón brutales. Brutales. No sé si eso ya lo seguirán haciendo, pero eran alucinantes. Qué cosa más rica, qué gustazo poder limpiarse con los jabones de Mugler. Era flipante. No eran, eran caros, pero tampoco eran mucho. Y ahora no hay forma humana de pillar un jabón dentro del selectivo en condiciones. Bueno, el jabón de duende de Jesús del Pozo era glorioso. Tenía también la forma esa así como de agujilla, de gota o de hoja o de lo que sea. Era espectacular. Y ahora no hay forma humana de pillarte un jabón en condiciones dentro de la perfumería. O sea, es que es lo peor.
Qué gustazo con los jabones, ¿eh? Bueno, Mademoiselle, por ejemplo, Dior, Chanel sí que los tiene, ¿eh? Chanel sí que tiene, por lo menos en la línea Mademoiselle, está la pastilla de jabón. En Chanel también en número 5. Supongo que tendrán alguno más. Así ahora mismo recordando Mademoiselle, porque de Mademoiselle sí que tengo la pastilla de jabón. Pero como antes, más de el selectivo de ir tirando por casa, que te encontrabas perfumes con su pastillica de jabón, que comprabas aparte, por supuesto, o en el set, eso ya ha muerto. A ver, Paco Rabanne, en Paco había un set que tenía, si mal no recuerdo, no me hagáis mucho caso porque voy de un poco de memoria, a mí se me va un poco la chola, por no decir que se me va bastante. Llevaba ese set de Paco Rabanne, llevaba una vela aromática, llevaba una pastilla de jabón y aparte llevaba el perfume. No se llevaría algo más, pero era súper completico y llevaba el set. En lo que recuerdo, igual no es así, pero la vela estoy convencidísimo que lo llevaba. Y estaría por decir que la pastilla de jabón también, prácticamente al 100%, pero igual me estoy equivocando. Pero era feten, de verdad. Qué cosa más graciosa y más bonita. Bueno, es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer, chiquillos? Los buenos tiempos de los años 90 y los 80 que estuvieron muy bien porque fueron muy movidos a nivel de perfumería, fueron muy movidos. Hombre, igual que se generaba ahora y se destruía, pues exactamente igual que ahora, pero era más divertido. Era más divertido en todo, en la publicidad y en todo. Te salían el perfume de Giovanna y te salía una tía que llevaba ahí todo al aire y no pasaba nada. Salía la muchacha del Fa encima del caballo blanco y no pasaba nada y nadie se asustaba. Salía un tío en bolas y tampoco... El anuncio de Panama fue el primer anuncio que hizo Panama Jack. Las botas... Salían Adán y Eva, emulaban a Adán y Eva, estaban desnudos hasta donde recuerdo, evidentemente no se veían genitales por ningún sitio, pero llevaban las botas puestas. No sé si habrá alguien viejuno que recuerde esa publicidad. De todas formas, si lo ponéis, a ver, publicidad Panama Jack, a ver si encuentro yo algo. Pero eso está, publicidad Panama Jack, Adán y Eva, pongo así. A ver si aparece algo así. ¡Hala! Vaya crujetazo que me acabo de pegar. Imágenes... Es que han pasado muchos años. No los veo. ¡Ay, sí! ¿Es esto? No, pero esto es muy moderno. ¿Son estos? Panama Jack. A ver, es que estoy en la página web oficial. Aceptar. Pero quiero la publicidad original. Campaña publicitaria. Aquí está. Estaban tapándose por una ramica. Esto fue muy sonado, Lo que pasa es que yo no recuerdo la publicidad así. No la recuerdo así. La recuerdo con gente moviéndose de verdad. A ver, lo recuerdo con modelos de verdad, no con dibujo, Yo la publicidad no la recuerdo así. La recuerdo con modelos de verdad. No la recuerdo así. Bueno, os comparto la pantalla. Estoy en Panama Jack, pero yo esto no lo recuerdo así. Lo recuerdo con modelos de verdad, no con dibujo. Esto es un dibujo, A ver, presentamos. Compartir pantalla. Panama. Y aquí, ¿esta era la publicidad original? Yo tengo mis dudas. Dice, en el año 90 aparece la primera vez la publicidad de Panama Jack en revistas y periódicos. Se empieza a sentir el entusiasmo por la aventura. Pero es que yo no recuerdo esta publicidad así. Yo me acuerdo de verla... estos son dibujos. Yo me acuerdo de ver con movimiento. Es que no lo recuerdo así. Me acuerdo de esta publicidad así, con el Adán y la Eva, o la gente, pero con las botas de Panama, que son comodísimas, eso duran la existencia, está muy bien, pero son carísimas, también tengo que decirlo. Pero yo lo recuerdo como un poco más atrevido. Aquí está todo como parece que lo han tamizado. Yo creo que esto está renderizado. Yo creo que esta publicidad está un poco renderizada. No sé por qué, pero me da el olfato de que está un poco renderizada. Igual estoy equivocado, Qué bonitas las Panama. Además, siempre las he tenido y las he llevado súper cómodas. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, pues ya está. Pero yo la publicidad concretamente es que no la recuerdo así. La cambiaron seguro, ahora son dibujos. Es que, David, yo recuerdo que eran modelos reales, no eran dibujos. Yo no recuerdo la publicidad así. Es que no la recuerdo así, la recuerdo con modelos reales. Eso está retocado seguro para que no se les eche la gente encima. Es que claro, no es lo mismo la publicidad que se podía hacer en los años 90
o principios de los 90, que lo que estás haciendo ahora en el 2024, que todo el mundo te escupe en un ojo por una tontería. Luego vemos películas y series que salen atrocidades y nadie se escandaliza, pero porque es una película. Pero si es una publicidad o cualquier cosa, se lía pardísima. Entonces, cuidadito, cuidadito, cuidadico. Pero yo me acuerdo que la publicidad eran modelos reales. Es que yo no recuerdo haber visto el dibujo. Yo recuerdo modelos reales en campaña publicitaria de revistas. Porque era revista. Yo esto lo vi en revistas. En el suplemento del Mundo, que era maravilloso en aquella época, si mal no recuerdo, y en un montonazo de revistas de moda y tendencia que salían siempre, publicaciones salían cada 2 por 3, y yo esto lo recuerdo con gente de verdad, no con dibujitos, ¿eh? Yo esto no lo recuerdo con dibujitos. Yo creo que esa publicidad está retocada, retocadísima. Yo qué sé, hijo, se la vi. ¿Qué vamos a hacer? Pues no podemos hacer nada. Tenemos que apechugar con lo que hay y ya está. Bueno, pues en cuanto a lo que son la Apex es la nueva. No sé si habrá por aquí algo más interesante. Bueno, tenemos una Acqua di Parma nueva, Colonia Il Profumo, Acqua di Parma. ¿Esto qué lleva? Esto no la referencié tampoco. Bergamota, ¿cuántas notas lleva esto? Por Dios. Esto lleva mucho. Acqua di Parma, Colonia de Profumo, El Profumo, Il Profumo. Salida en bergamota, limón, petigren. A ver, os lo pongo y lo veis, pero vamos, que es una botella clásica de Acqua di Parma, tal cual, sin ninguna historia. Dice, la publicidad de Yador de Charlize Theron está medio desnuda también. Hombre, no es que vaya desnuda, Charlize Theron no va a salir desnuda. Lo que me acuerdo... ¿Os acordáis de... A ver si hay alguien que vea el vídeo, el directo, por casualidad? Cuando salió la Scandal por primera vez, con las piernas femeninas en el tapón, ¿os acordáis? Hay un vídeo que me parece fabuloso, que realmente creo que han copiado la idea para el tapón de Scandal, de mujer, que es el que lleva las dos piernecicas para afuera, de ese anuncio. No me acuerdo de la firma concretamente. Podría decir que puede ser un Yves Saint Laurent o un Dior. Una señora que está en un coche negro, si mal no recuerdo, y lo único que se ve es que por la parte de la parte superior del coche salen las dos piernas de la señora moviéndolas. Pero no me acuerdo qué publicidad es esa. Si estuviese por aquí Marcos, que le gusta la publicidad vintage, igual se acuerda de eso. Pero creo que la referencia con respecto la real de ese tapón de Scandal viene por ese anuncio, por esa publicidad de una señora en un coche deportivo. No sé si era saca los pies porque está descapotado el coche o porque tenía, como yo digo, el agujerillo del techo de cristal, pero yo creo que era un deportivo. Y se veía, lo único que se veía en ese anuncio eran las piernas arriba, moviendo las piernas. Pero no lo recuerdo. Si hay alguien que se acuerde de eso, por Dios que me lo ponga en el comentario, porque estoy muerto penado. Es que no lo he encontrado después porque no me acuerdo de la firma que era. No me acuerdo del spot. No me acuerdo realmente qué estaba anunciando. Pero creo que ese anuncio, ese spot publicitario, es un calco para hacer el tapón de Scandal. Es que lo veis y os vais a quedar flipados, ¿eh? Porque automáticamente la referencia que vais a tener visual es el tapón de Scandal. Cuando veáis ese anuncio, es una publicidad. No es algo que esté parado ahí, quieto, inerte. No. Es una publicidad, es un spot publicitario con movimiento y sale la señora moviendo las piernas del coche. Me parecía fabulosa la idea. Además está hecho con mucho estilo, está hecho con gusto. Pero que... creo que por ahí van los tiros. Chanel trató a Julia Roberts, tremendo la pasta que le habrán puesto para hacer el Chanel. No, Julia Roberts no. Chanel no tiene a Julia Roberts. Julia Roberts está con L'Oreal, con Lancôme, con la Vie Belle. En Chanel está ahora mismo este año ha hecho la campaña una actriz francesa, si mal no recuerdo, creo. El Chanel número 5, la imagen de Chanel número 5 de este año, no sé, no me acuerdo quién es. A ver, dame un segundo. Imagen.
Chanel 5, año 2024. Margot Robbie. Margot Robbie es la que tenemos aquí, pero para la campaña publicitaria de Navidad es otra actriz, la campaña publicitaria de Navidad de Chanel número 5 lo hace otra actriz. No lo hace Margot Robbie. Margot Robbie es la que ha llevado la campaña publicitaria de Chanel este año, este 2024. Y para la de Navidad lo ha hecho otra señora que no sé el nombre, pero en la página web oficial venía el nombre de ella, No lo encuentro. A ver. Ay, Soren, es que, hijo mío, no tengo abierto el WhatsApp web. No sé si me habrás escrito algo. Vale, no. Vale, perfecto. Imagen Chanel número 5, 2024. Navidad. A ver si por lo menos viene, pero no es Margot Robbie, es otra actriz. La que ha hecho la publicidad. ¿Quién la ha hecho? A ver, si me meto en Chanel, lo que pasa es que me va a saltar un copyright porque va a venir con música y va a venir con todo. Entonces va a valer que me esté quieto, que vamos muy bien con el directo. Como me empieza a meter a mirar cositas, al final al Orgaz le salta el copyright y tenemos la mundial liada con el directo. Y el directo va muy bien como para estar liando la parda. No quiero liar la parda, me niego. No, quietecico parado. Tengamos la fiesta en paz, que el directo va muy bien. Y no tengo ganas de follones, por Dios. No tengo ganas de ningún follón. Déjate. En fin, bueno. A ver, Lancôme tiene razón, sí fue Lancôme. Y la imagen de este año de Chanel no sé quién es, para la campaña navideña, que no es Margot Robbie, es otra. Es una actriz francesa, me parece. Vale, pues nada, señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. No sé cuándo nos vamos a ver, la verdad. Estamos bueno, ya es sábado, pero no sé, el martes posiblemente o el miércoles haga un directico, ¿vale? El martes o el miércoles directo. Conforme vaya viendo yo cómo va la cosa, seguramente posiblemente el miércoles. O el no sé. Es que no lo sé. Mañana sí que no va a haber vídeo. Creo. Es que no tengo ganas, ya es muy tarde, me tengo que poner a editar. Mañana tengo que grabar, no tengo ganas de ponerme a editar. La verdad, es que no tengo ganas. A no ser que puedo poner un vídeo vintage de estos de la época de Maricastaña que no esté puesto, si encuentro alguno. Y por lo menos os doy un poco de servicio. Que no lo sé. Chiquitinas, que no sé lo que voy a hacer ni con mi vida mañana, ni pasado ni al otro. Directo seguramente martes o miércoles, ¿vale? Y ahí nos quedamos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias a Don Algodón Cosmetics, por llamarlo de alguna manera. Muchísimas gracias a PIB por la comprensión. Muchísimas gracias también por la parte que le ha tocado a Don Algodón Textil. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí y a toda la gente que ha colaborado económicamente, por supuesto, con este directo. Faltaba más. Y nos vemos próximamente. ¿Cuándo? No lo sé ni yo. Pero vamos, más o menos martes, miércoles, ¿vale? Un besote muy fuerte. Lo próximo que se viene, un perfume muy chulo, unisex, pero guapísimo. Y no está tan caro, creo. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.